y se detuvo abruptamente. ¿Dónde has estado durante el último mes? Preguntó, observándola fijamente. Ella también miró su cuerpo. Tenía los brazos cubiertos de vendajes y algunos rasguños y moretones visibles en su piel. Estaba haciendo misiones. Por un mes entero, frunció el ceño. Entonces, hizo una mueca de dolor. Fue entonces cuando Elaine recordó que todavía lo tenía en brazos. Al soltarlo, notó rápidamente que la piel de su muñeca estaba rosada. Mierda. Debo haber puesto más fuerza de la que pensaba. Tomé varios a la vez para ahorrar tiempo, respondió. Él asintió. Ya veo. Debe ser conveniente, ya que sirve como práctica de tiro para los arqueros después de caminar por la jungla. Lo intentaré algún día también. ¿Por qué perder el tiempo curándome entre medio? Ella se rió entre dientes. No fue tan malo. El abuelo me curará en un santiamén. Percy se dio la vuelta y le hizo un gesto para que lo siguiera. Solo después de pasar rápidamente por la oficina de Archibald para que la curaran, regresaron al jardín. El abuelo parecía estar muy ocupado hoy. ¿Ha ocurrido algo durante mi ausencia?, preguntó. No lo sé. Quizá necesite administrar mejor su tiempo. Percy se rascó la cabeza y la miró con cierta incomodidad. Elaine entrecerró los ojos pero no dijo nada más. Después de salir de la mansión, encontraron un lugar agradable en el césped para sentarse. Era relajante escuchar el canto de los grillos, mientras las tenues sombras de las nubes rozaban sus cabezas. El jardín era ciertamente menos exótico que los vibrantes bosques y pantanos por los que había viajado recientemente, pero no tenía que preocuparse de que un ogro o un basilisco la sorprendieran allí. ¿Podrías contarme qué pasó?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Sé que probar mi magia en ese duende no fue lo más lindo, pero podrías haber hablado conmigo en lugar de evitarme. Ella frunció el ceño. ¿Eso era lo que pensaba? Si encuentra esta historia en Amazon, tenga en cuenta que fue tomada sin el permiso del autor. Denúncielo. No te estoy evitando, murmuró débilmente. ¿En serio? Arqueó una ceja. Porque apenas dijiste nada en el camino de regreso. Luego desapareciste durante un mes, sometiéndote a una misión complicada. Ella suspiró. No era eso. En absoluto. Pero no podía decírselo. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Qué se sentía culpable al verlo luchar? ¿Acaso eso tenía sentido? Cuando lo encontró en el suelo, lo cuidó durante una semana. Sabía que había hecho algo peligroso con su habilidad, pero no se dio cuenta de lo peligroso que era hasta la prueba. Un clon del alma. Percy le había destrozado el alma. La sola idea le ponía los pelos de punta. Sin embargo, no fue hasta que escuchó el grito del duende que realmente comprendió la gravedad de la situación. Al ver a la criatura retorcerse por el más mínimo rasguño, no podía comprender lo que Percy había experimentado después de destrozarlo todo. Sin embargo, después de despertarse, pasó los siguientes días entrenando. Incluso mientras viajaba, siguió practicando a caballo. Incluso después de sus lesiones. Los que me dieron porque no podía permanecer despierto media hora más. A pesar de todas las adversidades que tenía en su contra, nunca dejó de seguir adelante y de hacer todo lo posible para fortalecerse. Mientras tanto, allí estaba ella, con su núcleo verde, todo entregado en bandeja de plata, siendo tratada como una realeza por toda su familia solo porque había nacido con suerte. La ironía la hizo sentir mal del estómago. ¿Elaine? Percy la miró con preocupación. Tal vez se había quedado callada demasiado tiempo. No es nada. Simplemente pensé que debería entrenar un poco más para estar a la altura de las expectativas de mi abuelo. Él asintió. Tenías razón, ¿lo sabes?, dijo Percy. Ella inclinó la cabeza. Sobre el calvo, no es tan malo una vez que lo conoces. Han estado pasando tiempo juntos, ella levantó una ceja. Algunos, sonrió. Qué bueno. ¿De qué estás hablando? Se dejó caer hacia atrás y apoyó la cabeza en el césped antes de responder, de todo, en realidad. ¿Cómo cuántas veces atrapó al tío Gary saltándose su turno? O, más recientemente, me está ayudando a descubrir cómo usar mi linaje. Elaine sintió que su mandíbula se tensaba al escuchar eso, agarrando un poco de tierra en su mano. No, murmuró ella. Por favor, no vuelvas a usar tu habilidad, se esforzó por pronunciar las palabras, con la voz quebrada. Percy la miró extrañado. Elaine. Mi habilidad es todo lo que tengo. No puedo renunciar a ella. ¿Qué sentido tiene? Espetó. No quiero sonar dura. De verdad que no. No quiero sonar como ellos. Sintió que corrientes calientes corrían por sus mejillas.
¿Pero por qué te haces todo esto? Incluso si te conviertes en el núcleo amarillo más fuerte de Renior, no significará nada. En el momento en que la última palabra salió de su boca, sintió que se le revolvía el estómago. Siempre se había odiado a sí misma solo por pensar esas cosas. Y ahora se lo dije en la cara. Elaine mantuvo la mirada fija en el suelo, siguiendo distraídamente a una mariquita que caminaba por una brizna de hierba. No lo miró. No podía. Sabía que lo que acababa de decir era simplemente cruel. Tal vez Percy nunca volvería a hablarle. El pensamiento dolió, pero estuvo bien. Mientras escuche. El silencio se prolongó durante un par de minutos, incluso los chirridos de los grillos ahora sonaban apagados, como si entendieran que debían bajar un poco el volumen. Si eso es todo lo que llego a hacer, entonces que así sea, dijo Percy con voz tranquila. Elaine levantó la vista. Él estaba mirando al cielo. No. Su mirada parecía atravesarlo, buscando algo más allá. No estaba molesto ni enojado. Entonces sus ojos se encontraron con los de ella. Él sonrió. De cualquier manera, no estaré satisfecho hasta que haya hecho todo lo que pueda. Elaine estaba en su habitación, con los ojos cerrados. Descansar en una cama adecuada después de un mes en el desierto era agradable, pero sus pensamientos estaban concentrados en su conversación anterior con Percy. A estas alturas, sería una tonta si creyera que tenía la posibilidad de hacerle cambiar de opinión. Aún así, era reconfortante saber que su relación no se había agriado. En cualquier caso, no tenía mucho sentido darle vueltas a las cosas que no podía cambiar. En cambio, debía centrarse en las que sí podía cambiar. Entonces yo tampoco estaré satisfecho. Abrió los ojos y miró al techo con determinación. Elaine era una nacida en amarillo. Se uniría a Violet, sin importar el costo, para apoyar a su abuelo y a su familia. Pero ella negó con la cabeza. No. No era ni de lejos lo suficientemente buena. Si Percy estuviera en su lugar, no se conformaría con tan poco. No me detendré hasta llegar a Blanco, elevando la casa Abelan a una de las grandes casas. Percy no viviría lo suficiente para verla llegar a Violet, y mucho menos a White. La idea le hizo un nudo en la garganta, pero estaba bien. Al menos podía cuidar de otros como él. Una vez tomada la decisión, volvió a cerrar los ojos. Se daría el lujo de dormir esa noche. También tenía que reponer sus reservas de elixires antes de salir. El entrenamiento y las misiones no podían acelerar su progreso, pero aún podía perfeccionar sus hechizos. Había pasado mucho tiempo desde que su estado registró su magia cruda. Ya es hora de dar el siguiente paso. ¿Qué le pasa? Percy no tenía idea de que había provocado ese arrebato de ira de Elaine el día anterior. Al menos parecía más preocupada que hostil, lo cual era una buena noticia. Desafortunadamente, no pudo escuchar su súplica de que dejara de usar su linaje, especialmente ahora que había terminado de reparar las grietas y finalmente podía comenzar a cultivar su primer clon en serio. Usando visión del alma, escaneó su alma cuidadosamente, deseando que su habilidad se activara. A diferencia de la vez anterior, se contuvo significativamente, permitiendo que solo una pequeña hebra de maná se filtrara de su núcleo. Ten cuidado, dijo el calvo, sentándose a su lado. A partir de hoy, ambos habían reanudado sus sesiones de entrenamiento, aunque su abuelo estaba actualmente concentrado en el experimento de Percy, listo para intervenir si era necesario. Bajo la influencia de su linaje, el maná brotó de su interior con más violencia de lo habitual, como una garra que agarra todo lo que encuentra a su paso, y se empujó hacia afuera del pecho de Percy. El dolor repentino lo hizo estremecerse, lo que lo llevó a agarrar el colchón con fuerza, casi haciendo un agujero en sus sábanas. A pesar de sus preparativos, no estaba del todo listo para esto. Desactivó apresuradamente su habilidad antes de que causara más daño. ¿Estás bien?, preguntó el calvo. Solo unos minutos después, el joven recuperó la respiración y se calmó lo suficiente para responder. No me extraña que me desmayara la última vez. En aquel entonces, puse todo mi maná en ello como un idiota. Sacudió la cabeza y reactivó la visión del alma para evaluar la situación. Su alma estaba en mucho mejor estado que en su intento anterior, pero tampoco había salido ilesa. Habían aparecido algunas grietas nuevas cerca de su pecho, donde la garra fantasmal había intentado atravesar su cuerpo. Solo tardarían un par de días más en sanar, pero eso significaba que tenía que volver a bajar el ritmo. Al menos, eso le daba la oportunidad de idear un plan mejor. 3 días después, Percy expulsó el maná de su núcleo y lo dejó fluir por su alma. Ya había reparado la nueva tanda de grietas, pero aún no estaba listo para aprovechar su habilidad. En cambio, estaba tratando de replicar la técnica de su familia, para ver qué efecto podría tener en su caso. Su abuelo lo había hecho parecer fácil durante su demostración,
pero Percy descubrió rápidamente que lograr que las ondas de maná fluyeran correctamente era bastante complicado. Mientras que casi todo el maná de Calvo se reflejaba de manera uniforme en su piel y se dirigía hacia sus manos, el de Percy rebotaba aleatoriamente de un rincón de su alma al otro. Le costaba conseguir que al menos una décima parte se dirigiera en la dirección correcta. Cada vez que ajustaba la intensidad o el ángulo del flujo para que funcionara a un lado de su alma, el resto se desfasaba. Aunque Percy no se dejó intimidar, aprender mucho de eso dependía de la práctica. Después de todo, Archibald había estado usando esta técnica durante siglos. Sin embargo, había otro problema. El maná vital debía fluir a través del cuerpo físico, que era relativamente rígido. No era el caso de Percy, que lo canalizaba a través de su alma, que parpadeaba como una llama amorfa. Dicho esto, no todo fue pesimismo y desesperación. Esperemos que esto funcione mejor. Él y Archibald habían modificado ligeramente la técnica, con la esperanza de que fuera más adecuada para él. En lugar de reunir el maná en sus manos y formar el clon entre sus palmas, pensaron que sería más fácil concentrarlo cerca de su pecho, a solo 1 pulgada de su esternón. Después de todo, ahí era claramente donde su habilidad quería que fuera. ¿Te gusta este libro? Busca el original para asegurarte de que se le dé crédito al autor. Percy extrajo maná de su núcleo y lo envió al azar en todas direcciones. Una parte se reflejó hacia su esternón de inmediato, mientras que el resto rebotó unas cuantas veces. En general, aproximadamente 1/4 parte finalmente llegó a su pecho, donde él quería, aunque en diferentes intervalos. Sin embargo, la mayor parte se filtró de sus poros o se reabsorbió en su núcleo. Puede que estemos en lo cierto. Intenta jugar con el tiempo hasta que las olas converjan, le aconsejó su abuelo después de que lo pusieran al día. Percy asintió. El joven miró fijamente el pequeño bulto plateado que se encontraba justo frente a su núcleo. Había pasado mucho tiempo observando cómo se reflejaba el maná, jugando con él mientras lo disparaba en varias direcciones, logrando finalmente reunir alrededor del 40% de él a la vez. Le había llevado otra semana llegar hasta aquí y no creía que pudiera mejorar mucho más a corto plazo. Por ello, él y Archibald habían acordado intentar arreglárselas con esta versión actual de la técnica. Percy repitió sus acciones, observando los cambios. En cuanto las olas se juntaron, hicieron que su alma se hinchara en ese lugar por un instante. Casi parezco una mujer embarazada. Excepto que no era una dama. Además, el bulto estaba en su pecho, no en su vientre. Y en su alma, no en su carne. Tampoco duró mucho antes de desinflarse. Y no estaba tratando de gestar un bebé, sino un clon fantasmal que podría enviar para descubrir los secretos del universo. Aún así, estaba bastante cerca. El mayor problema es que se revierte enseguida, por lo que no tengo tiempo suficiente para avanzar. Si tan solo pudiera mantenerlo así por un momento. Boldy se rascó la barbilla. Bueno, ¿por qué no puedes? El joven reflexionó sobre la pregunta de su abuelo. No es que no la hubiera considerado, pero había algunos problemas con eso. El primero era que su alma fluía aproximadamente a 1 pulgada debajo de su piel, por lo que era más difícil agarrarla. Supongo que si calculo bien el tiempo, puedo atraparlo cuando choca. Sin embargo, el otro problema no era tan fácil de resolver. Necesitaba usar su maná para interactuar con su alma, lo cual era peligroso. Si no tenía cuidado, podría lastimarse. Él suspiró. Sin dolor no hay ganancia. Una vez más, Percy disparó el maná desde su núcleo, dejándolo rebotar por todas partes. Al mismo tiempo, sus ojos permanecieron pegados al área justo frente a su esternón. En el momento en que su alma se hinchó, cerró sus dedos alrededor de ella, agarrando la protuberancia tan suavemente como pudo. Durante los últimos 5 días, el joven había aprendido a cubrir su mano con una capa de maná del alma. Al principio, parecía un guante, aunque no tardó mucho en darse cuenta de que no necesitaba cubrir toda la palma. Solo las yemas de los dedos entraban en contacto con su alma. En ese momento, su mano derecha parecía como si hubiera apuñalado 5 cerezas plateadas con sus dedos. Era un poco tonto, pero no le importaba la apariencia. Solo un poquito más. Percy tiró de su alma con suavidad, dejándola estirarse como una tela elástica. Todo iba bien, al menos mientras la llama plateada permaneciera dentro de los confines de su carne. Sin embargo, en el momento en que parte de ella salió de su piel, se desató el infierno. Su alma se retorció, luchando frenéticamente por regresar al interior de su cuerpo, donde pertenecía, hundiendo a Percy en un mundo de agonía en el proceso. Mientras luchaba por salir adelante, se aferró al chichón, mientras se le formaban lágrimas no solo en el lugar donde lo tocaba, sino también en otras partes de su alma. Al menos no era la primera vez que pasaba por algo así.
Aunque las almas eran sorprendentemente resistentes a los daños contundentes, eso solo parecía ser así mientras permanecían dentro de la seguridad de su cuerpo. Una vez extraídas, aparentemente se volvían mucho más frágiles. Aún así, Percy nunca había esperado usar su linaje sin dolor. Su único objetivo había sido optimizar el proceso tanto como fuera posible, para minimizar los riesgos involucrados. No se puede hacer un clon de alma sin algunas grietas. Unos segundos después, los labios del joven se curvaron hacia arriba mientras la situación se estabilizaba un poco y el dolor se hacía más soportable. Algunas lágrimas siguieron formándose, pero no tan rápidamente como antes. Luego, volvió a utilizar la técnica de su familia y envió más ondas de maná alrededor de su alma. Esta vez, permitió que las nuevas grietas absorbieran todo el maná que pudieran para compensar parte del daño. Percy permaneció en esa posición durante varias horas, alimentando lentamente al clon naciente mientras luchaba por evitar que su alma se desmoronara. Lo más complicado era que se quedaba sin maná cada cierto tiempo, lo que lo obligaba a mantener todo quieto hasta que se recuperaba lo suficiente para continuar. Todo va bien, considerando todo. El bulto en su mano ya había cuadriplicado su tamaño, aunque no estaba seguro de cuánto necesitaba para un clon funcional. Encogiéndose de hombros, soltó su alma y la vio regresar a su cuerpo. Era una lástima renunciar a las últimas 5 horas de trabajo, pero no podría completar su clon durante esta sesión. Lamentablemente, no podía hacer una pausa y reanudar su progreso como los demás, lo que significaba que tendría que hacer todo de una sola vez. Parece que voy por buen camino. Lo intentaré después de una buena noche de sueño. Luego se secó el sudor de la frente antes de volverse hacia el calvo. Estaba a punto de explicar su proceso de pensamiento cuando vio a su abuelo mirándolo con una sonrisa burlona en toda su cara. ¿Qué pasa con esa mirada espeluznante? Percy, no quería interrumpirte antes, pero tu segundo núcleo dejó de aceptar maná hace 2 horas. Le tomó unos momentos asimilar realmente las palabras del calvo. Luego, fue como si se abrieran las compuertas y una ola de vigor se llevara su fatiga. Su corazón se aceleró mientras deseaba que apareciera su estado. Percival Avelán. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, naranja, alma. Núcleo de maná 2, rojo. Linaje. Clonar, crea una copia de ti mismo. El efecto varía según la afinidad. Otorga acceso a tu estado. Otorga un linaje. Otorga un segundo núcleo de maná. Finalmente. Habían pasado meses, aunque parecían siglos, pero finalmente había terminado. Por supuesto, Percy mentiría si dijera que no se sintió un poco decepcionado. En secreto había albergado la esperanza de que el nuevo núcleo despertara en un nivel superior. Si tan solo hubiera podido comenzar en amarillo, todo habría cambiado. Pero, por desgracia, no tenía sentido dejar que su avaricia arruinara algo que de otro modo sería bueno. ¿Y bien?, preguntó el calvo. Percy miró a su abuelo. Su expresión también era alegre, llena de curiosidad y emoción. Todo esto es por culpa de él. No olvidaría las incontables horas que Archibald había pasado llenando su núcleo, gota a gota. ¿Cómo podría hacerlo? El hombre había competido con una titánide. Y había ganado. Bueno, vale. Fue más bien un empate. Y él hizo trampa. Aún así. Pocos podrían presumir de lo mismo. Gracias, dijo Percy. Por todo. Un poco de humedad se acumuló en las comisuras de los ojos de su abuelo, pero luego parpadeó y la humedad desapareció. Luego, levantó la mano hacia la frente de Percy y le dio un golpecito. ¡Ay!, exclamó el joven. ¿Por qué fue eso? Si quieres agradecerme, deja de torturarme y dime qué dice tu estado. Aún así eres un capullo, dijo Percy poniendo los ojos en blanco. ¿Qué hay que decir? Es en red, lo que apesta. La afinidad tiene signos de interrogación. Boldy asintió. Luego sacó algo de su túnica. Era un vendaje largo, cubierto de todo tipo de glifos extraños. ¿Qué es esto? Percy frunció el ceño. Está protegido para ocultar el maná. A partir de ahora, asegúrate de llevarlo siempre alrededor de tu cintura. Ocultará tu segundo núcleo de Mana Sans, aunque solo cuando esté inactivo. No lo uses frente a otros. Percy lo aceptó, antes de envolverlo según las instrucciones de su abuelo. Bueno, entonces. ¿Puedes sentirlo dentro de tu cuerpo? Preguntó el calvo. Intenta usarlo. El joven no necesitó que se lo dijeran 2 veces, también estaba ansioso por poner en acción su nuevo juguete. Cerrando los ojos, recordó su experiencia al sentir su núcleo original por primera vez, justo después de despertar. Volviendo sus sentidos hacia el interior, escaneó el área alrededor de su abdomen, buscando el nuevo órgano.
Quizás podría haber usado el sentido de maná para acelerar el proceso, pero no le importaba que tardara un poco más. Francamente, todo esto le resultaba nostálgico y quería saborearlo. ¿Te encanta esta novela? Léela en Raw Roll para asegurarte de que el autor reciba el crédito correspondiente. Identificar con certeza la ubicación del núcleo llevó unos minutos. El nuevo recipiente estaba vacío, sin rastro alguno de maná fluyendo hacia adentro o hacia afuera, lo que hacía difícil localizarlo. Supongo que eso tiene sentido. El primer paso que daría Percy sería rellenarlo. Con un poco de esfuerzo mental, logró avivarlo. Repitiendo los ejercicios que le habían enseñado de niño, intentó extraer la primera hebra de maná ambiental. Fue difícil. Como empujar miel a través de una tubería obstruida. Por supuesto, el joven no era un novato en la manipulación de maná, pues lo había hecho a diario durante la última década. Aún así, normalmente utilizaba el núcleo de su esternón para eso y un conjunto de canales de maná completamente diferente. Aprender todo de nuevo llevaría algo de tiempo. Necesitaré un par de días para que esté en condiciones de utilizarse. Pasó una semana, un poco más de lo que había calculado. Haber pasado por todo esto antes sin duda ayudó, pero tampoco fue precisamente un camino de rosas. Fue como aprender a escribir con la mano izquierda. Bueno, si me enterara hace 5 minutos de que tengo una mano izquierda. Dicho esto, finalmente lo logró. Ahora podía traer maná hacia su nuevo núcleo de manera confiable, aunque de manera torpe. Sin embargo, alcanzar al otro le llevaría más tiempo. En cualquier caso, por fin lo había llenado. Su capacidad era un poco escasa debido a su grado, pero eso no significaba que no hubiera obtenido ganancias. Tan pronto como Percy extrajo la primera pizca de maná, notó un cambio inmediato en su cuerpo. Sus músculos se llenaron de fuerza, sus sentidos se agudizaron a medida que se sentía más vivo. Ya lo esperaba, ya que había experimentado algo similar durante su reciente ascenso. Los cambios fueron más sutiles esta vez, pero confirmaron que su segundo núcleo también influiría en su cuerpo y, con algo de suerte, en su esperanza de vida. Si bien no sabía cómo escalaría todo, supuso que elevar ambos a amarillo podría incluso permitirle vivir lo suficiente para llegar a verde. Pero eso es algo que ocurrirá en un futuro lejano. Por ahora, veamos qué puedo hacer con ello. Durante la última semana, Percy no había sacado maná de su segundo núcleo. Solo se había concentrado en limpiar los primeros canales y llenarlo. Finalmente había llegado el momento del evento principal. Esperamos que podamos determinar su tipo sin necesidad de realizar otra evaluación, dijo Boldy. Al escuchar a su abuelo, los sentimientos de Percy sobre el tema eran complicados. Tener otra afinidad poco común sería asombroso, pero sin duda plantearía algunas complicaciones. No podía regresar al templo, ¿verdad? ¿Cómo lo explicaría? Crucemos los dedos para que haya una afinidad de por vida. Era una de las pocas afinidades raras que no tendrían problemas en identificar por sí solos. Además, también le permitiría usar la forma regular de su linaje. El dúo activó el sentido de maná, mientras Percy atraía algo de maná hacia su mano. El flujo estaba parcialmente obstruido, otro canal que tendría que limpiar más tarde, pero no ahora. Pronto una gota de color cian se formó dentro de su palma. No se parecía en nada al maná del alma. Al principio, era visible a simple vista, su color era parecido al de Elaine. Pero no era afinidad con el agua, era un par de tonos más pálido. Otra diferencia era que tenía sustancia. A diferencia de las etéreas brisnas de maná del alma que ahora sabía que solo podía retener con su alma, podía sentir esta nueva energía presionando contra su piel mientras la apretaba en su puño. Su expresión se endureció y un mal presentimiento se apoderó de él. Se volvió hacia el calvo y vio que su sonrisa también se había agriado. Lo siento, Percy. El corazón del joven se hundió cuando abrió su estado una vez más, leyendo la nueva palabra que había aparecido junto a la calificación de su segundo núcleo. Núcleo de maná 2, rojo, puro. El estatus era algo extraño. Si bien las pruebas de afinidad eran una forma garantizada de completar muchos de los espacios en blanco, gran parte de la información también podía revelarse en función de la comprensión de cada uno. Por eso las afinidades comunes eran tan fáciles de identificar, ya que todos estaban familiarizados con ellas. Si Percy hubiera sabido más sobre el maná del alma, incluso podría haberlo reconocido por sí solo, ahorrándose el viaje. Por la misma razón, no fue muy difícil identificar su nuevo tipo de maná. No es que estuviera particularmente feliz por eso. ¿Qué clase de mierda es esta? De alguna manera, su segundo núcleo había terminado en un punto de partida aún más bajo que el primero. No solo en rojo, sino también carente de afinidad. Percy dudaba que pudiera sacarle mucho provecho.
Incluso cuando lo elevara a naranja, dentro de 5 años, como mucho le permitiría producir algunos ataques débiles al nivel de un núcleo rojo. Boldy colocó su mano sobre su hombro, apretándolo suavemente. No dejes que esto te afecte. Sigue siendo algo bueno. El joven permaneció en silencio durante 1 minuto. Abuelo, ¿alguna vez has oído hablar de alguna forma de cambiar la afinidad de alguien? ¿O de subir de nivel más rápido? Archibald suspiró. Ninguna de esas cosas existe en Remior. Pero no me sorprendería que existieran en algún mundo distante. El universo es vasto. Los ojos de Percy recuperaron algo de brillo, aunque las palabras posteriores de Boldy aplastaron la esperanza creciente. No deberías contar con eso, Archibald negó con la cabeza. Incluso traer un segundo núcleo de las Moiras fue un golpe de suerte excepcional. Es posible que nunca más vuelvas a encontrar un tesoro de ese nivel. El joven apretó los puños mientras leía su estado una vez más. Al menos las mejoras físicas de su segundo núcleo ayudarían. Además, sus proyectiles de alma deberían estar cerca de registrarse como un hechizo crudo adecuado. Pero aún le quedaba un largo camino por recorrer para superar la brecha que lo separaba de sus pares. Solo había un camino a seguir, aunque plagado de incertidumbres. Enviaré a mi próximo clon mañana. Peinaré los confines del universo si es necesario, hasta que encuentre otra forma de hacerme más fuerte. Hoy fue el día. Percy había terminado de reparar las nuevas grietas, lo que le había devuelto el alma a su estado original. También había rellenado ambos núcleos y había dormido bien durante la noche. Además de eso, el calvo había dispuesto que sus hijos se encargaran de la familia, lo que le permitió a él ocuparse de supervisar la empresa de su nieto. Es cierto que Percy se sintió un poco culpable por ello. De alguna manera, su tensa relación había evolucionado hasta el punto de que él monopolizaba el tiempo de su abuelo, que sabía que era valioso. El hombre era un Baielit con una casa entera que dirigir y cientos de personas en una adolescente nacida en red. Se lo compensaré. Incluso si no podía encontrar una manera de hacerse más fuerte, tenía que traer algo para su familia. Repasando mentalmente todos los pasos una vez más, Percy aclaró sus pensamientos y comenzó el proceso. Primero, activó la visión del alma, sintonizándola para que mirara su propia alma. Reuniendo maná en las yemas de sus dedos, colocó su mano justo frente a su esternón. Luego, envió un pulso de maná a través de su alma, dejando que se reflejara en sus bordes. En el momento en que todo regresó a su pecho, aprovechó la oportunidad para agarrar el bulto recién formado. Lentamente lo sacó hacia afuera, ignorando las dolorosas lágrimas que comenzaron a formarse cuando la llama plateada abandonó el límite de su carne. Solo después de que se estabilizó, envió otro pulso de maná desde su núcleo, tratando de reforzar las regiones dañadas mientras obligaba a la protuberancia a agrandarse. Hasta ahora, todo bien. Ola tras ola, recarga tras recarga, hora tras hora, Percy siguió cultivando la sustancia etérea que tenía en la mano. Era la misma tela con la que crearía su clon. Poco después de empezar, se sintió eufórico al descubrir que su alma era más duradera que la última vez. Supuso que el despertar de su segundo núcleo había influido en ella. Ni Percy ni Archibald habían oído nunca que el grado de uno afectase a su alma, pero, de nuevo, apenas sabían mucho sobre las afinidades del alma para empezar. En retrospectiva, tampoco era tan extraño. El hecho de que las promociones fortalecieran el cuerpo era de conocimiento común. Sería más extraño si no tuvieran un impacto similar en otros aspectos de la existencia de uno. Si este no hubiera sido el caso, un núcleo rojo con afinidad de alma sería capaz de matar a un blanco con un hechizo furtivo, lo cual era absurdo de imaginar. De cualquier manera, el joven aceptó con gusto toda la ayuda que pudo recibir. Y la ayuda fue de gran ayuda, ya que su alma se volvió notablemente más resistente y las lágrimas se formaron un poco más lentamente. Mientras esperaba que su núcleo se rellenara por enésima vez, lanzó una rápida mirada por la ventana. El sol está a punto de ponerse. Al parecer, llevaba más de 12 horas trabajando en ello. El orbe que tenía en la mano ya era más grande que una manzana. También se estaba cansando, la concentración y el dolor estaban haciendo mella en su mente. Su plan original había sido pasar la noche en vela, reuniendo la mayor cantidad posible de su alma antes de cortar el clon. Pero eso no parecía muy realista ahora. Si bien podía esforzarse para continuar, parecía que había un límite a la cantidad de alma que podía extraer a la vez. Cuanto más acumulaba, mayor era la presión, lo que hacía que las grietas aparecieran más rápido. En este momento, el daño se acumulaba más rápido de lo que su alma recién fortalecida y su refuerzo manual podían manejar. Reproducción no autorizada. Este relato ha sido tomado sin consentimiento. Informar de avistamientos. Está bien, entonces pasemos a la siguiente fase antes de tiempo.
Tan pronto como su núcleo se llenó de nuevo, extrajo el maná del alma nuevamente. A diferencia de antes, no envió otro pulso, sino que lo reunió manualmente dentro de la mancha. Durante las siguientes 2 horas, Percy llenó el orbe con todo el maná que pudo, lo que hizo que brillara más intensamente, hasta que incluso el calvo pudo verlo vagamente. Mover el maná directamente hacia él resultó en menos pérdidas, pero el bulto no aumentó de tamaño. A menos que el maná viajara primero a través de su alma, no tuvo ese efecto. Ese era claramente un aspecto de su linaje que había heredado de su familia. La razón por la que estaba añadiendo más maná al orbe era para darle a su clon algún medio de protegerse más adelante. No sabía en qué circunstancias se encontraría, pero pensó que tener una reserva de maná a la que recurrir podría ser útil. O tal vez no, dijo encogiéndose de hombros. Pero vale la pena intentarlo. Finalmente, rellenó su núcleo una última vez y, después de mirar con resolución a su abuelo, activó por completo su habilidad. La garra fantasmal salió disparada violentamente de su esternón en dirección directa a la mancha vibrante. Por donde pasaba, tallaba horribles surcos en la llama plateada, lo que hizo que Percy experimentara un mundo de agonía. No solo eso, sino que las lágrimas que ya existían se agrandaron, empeorando la situación. Solo después de que la garra entró en la masa, algo cambió, ya que comenzó a chisporrotear y el orbe se hinchó y se contrajo a su alrededor un par de veces. Entonces, quebrar. Una fuerte onda expansiva recorrió a Percy. Lo último que vio antes de que se le cerraran los párpados fue un cometa plateado que salía disparado de la pared de su dormitorio. Ve. Vuela a través del cosmos, pequeño yo. Lloro fue la primera palabra que salió de su boca. El Percy original, no el clon. Le dolía la cabeza como si se la hubieran partido por la mitad. Y si no era así, tal vez debería pensárselo. Podría ser una mejora. Estaba tumbado en la cama, en un charco de sudor, con las sábanas pegadas a la espalda. ¿Cómo te sientes?, preguntó Boldy, sentándose en una silla a su lado. El hombre levantó la mano y de ella emanaba un suave resplandor verde. No es que eso fuera de gran ayuda, ya que la fuente del dolor de Percy no era algo que el maná vital pudiera solucionar. Aún así, agradeció el gesto. Es como si me hubiera arrancado una parte del alma, dijo el joven sonriendo. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente esta vez? Solo la noche. Percy exhaló aliviado. Eso era bueno. No solo se había recuperado mucho antes, sino que lo había hecho antes de que su clon regresara, lo cual era un avance. Evidentemente, sus esfuerzos durante las últimas semanas no habían sido en vano. Pero al pensar en una posibilidad, palideció. A menos que el clon se desmoronara antes que el anterior. Presa del pánico, intentó llevarse algo de maná a los ojos para comprobar el estado de su alma. Frunció el ceño. Su núcleo estaba sorprendentemente vacío. Ya debería haberse recuperado por sí solo, ya que había dormido durante mucho tiempo. Durante los siguientes minutos, meditó para acelerar su regeneración y finalmente logró recolectar algo de maná manualmente. Encendió la visión del alma y se examinó a sí mismo. Sus rasgos pronto se distorsionaron al ver eso. Su alma estaba en peor estado que la primera vez que la había visto. Técnicamente, no era demasiado sorprendente. En ese entonces, ya había tenido semanas para sanar por sí sola antes de que él supiera sobre su afinidad. Aún así, la vista era inquietante. Las lágrimas eran demasiado anchas y profundas para ser descritas como grietas. Algunas regiones parecían estar unidas por unas pocas hebras escasas, a punto de romperse en cualquier momento. Pero la peor parte era el agujero en su pecho. Era como si un gigante hubiera sacado un gran trozo de su alma con una cuchara de gran tamaño, mientras los bordes del cráter se retorcían, goteando maná. Eso explica por qué mi núcleo está vacío. Al parecer, su alma estaba chupando frenéticamente el maná de su esternón, tratando de mantenerse unida. Sin embargo, no todo eran malas noticias. Percy sintió que algo se extendía a lo lejos desde el agujero que tenía en el pecho. Era invisible incluso para la visión del alma, de alguna manera incluso menos corpóreo que el maná del alma. Si tuviera que describirlo, era como si alguien hubiera tomado una idea y la hubiera enrollado en una cuerda. Como un cordón umbilical, que le permitía sentir que su clon del alma todavía estaba ahí afuera, en alguna parte. Solo entonces dejó escapar el aliento turbio que había estado conteniendo. Al menos no fue todo en vano. Esperaba que su clon sobreviviera más tiempo que el otro y, si tenía suerte, incluso que trajera algo útil cuando terminara. Por ahora, podía encontrar consuelo en el hecho de que estaba despierto y podía hacer otras cosas mientras esperaba. No parecía que pudiera practicar la magia de su alma, ya que su maná todavía estaba ocupado tratando de mantener su alma unida, pero tal vez podría alimentar sus elixires del segundo núcleo y acostumbrarse un poco más en los próximos días.
De vuelta a la rutina, supongo. Sus pensamientos estaban aturdidos y tardaban siglos en formarse. ¿O tal vez segundos? No podía decirlo. En realidad, Percy no podía decir gran cosa en ese momento. Estaba ciego y sordo. Su sentido del tacto también había desaparecido. Lo último que recordaba era haber activado su linaje y haberlo visto destrozar su alma. O bien lo arruiné y me suicidé, o bien soy el clon. Ambas conclusiones parecían posibles, aunque consideró que era más productivo asumir la última. Al menos, esta vez fue bueno que mantuviera algo de sentido de sí mismo. En su intento anterior, esto solo había sucedido en el camino de regreso. Sin duda, fue agradable tener cierto control sobre el proceso. Bueno, suponiendo que pudiera averiguar qué estaba pasando. Concentrémonos en lo que puedo contar. La sensación más prominente era que algo se le pegaba y lo atraía hacia cierta dirección. La fuerza que ejercía era débil en ese momento, pero se estaba fortaleciendo muy, muy lentamente. Por ahora, no lo afectaba mucho, pero sabía que eventualmente se volvería irresistible. Quizás tenía que ver con cuánta fuerza le quedaba al clon, él. O tal vez con lo mucho que su cuerpo principal lo quería de regreso. ¿O algo completamente diferente? De cualquier manera, debería intentar encontrar un barco antes de que eso sucediera. Si pudiera ver. Sus sentidos normales no funcionaban, pero tenía que haber algo que pudiera hacer. Se concentró en el exterior, filtró la atracción de su cuerpo, tratando de aferrarse a cualquier otra cosa. Durante mucho tiempo, no hubo nada. Entonces, algo apareció en el borde de su conciencia. Curioso, se concentró en ello, lo que provocó que se expandiera y expandiera hasta que... Bulto. Percy sintió un impacto que sacudió su propia existencia. ¿Qué demonios? Fuera lo que fuese, ahora se estaba volviendo más distante. Tomó nota mental de abordar las cosas con más calma en el futuro y se preguntó por qué lo habían rechazado. ¿Había alguna razón por la que no podía poseer a esa persona? ¿En realidad, eso era siquiera una persona? Sin saberlo, reanudó la experimentación. Repitió los mismos pasos durante un tiempo, hasta que apareció otro objeto. Procediendo con más cautela, se limitó a echar vistazos fugaces. Cada vez que miraba, se hacía más grande. Se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca y repasó lo que entendía sobre él, asegurándose de no concentrarse demasiado para evitar chocar contra él nuevamente. Parecía un alma, aunque era la primera vez que se encontraba con una en su estado actual. Había visto muchas antes a través de la visión del alma, pero no se parecía en nada a su perspectiva actual. Dicho esto, este objeto le brindaba una mezcla conflictiva de familiaridad y extrañeza. Por un lado, se parecía a su yo original, que todavía lo atraía a través de la conexión. Por otro lado, era claramente otra persona. Además, había una sensación de rechazo. Cada vez que dejaba de buscar, se sentía cada vez más alejado. Supongo que a mí tampoco me gustaría estar poseído. En realidad, tampoco quería hacerle eso a otra persona. Todavía se sentía culpable por poseer a ese bebé. Si podía evitarlo, preferiría abordar las cosas de otra manera esta vez. Una vez más, escudriñó su entorno, luchando un poco mientras el alma obstruía sus sentidos. Instintivamente, deseó alejarse de ella, lo que pareció funcionar, el objeto se encogió en su visión. Percy continuó hasta que estuvo satisfecho con la distancia. Solo le tomó un segundo. ¿O no? Pensándolo bien, no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado ni de lo lejos que había viajado, pero supuso que debía medirse a escala cósmica. Después de todo, la última vez había salido de Remior prácticamente sin darse cuenta. Concéntrate, Percy. El joven, o quizás el fragmento de alma aún más joven, sintió que la atracción de su cuerpo principal se hacía cada vez más fuerte. Todavía tenía tiempo, relativamente hablando, pero necesitaba hacer algunos progresos. ¿Está leyendo en este sitio? Esta novela está publicada en otro lugar. Apoya al autor buscando el original. Extendió la mano una vez más. Apareció una tercera alma, pero no se acercó a ella todavía. Siguió concentrándose hasta que una cuarta y una quinta se le unieron. En poco tiempo, o tal vez después de mucho tiempo, un mar de almas lo rodeó desde todas las direcciones. Era agradable tener algunas opciones, suponiendo que pudiera elegir entre ellas, por supuesto. Aún así, era molesto no poder examinarlas muy de cerca, por si se acercaba a una por accidente. En cambio, tenía que caminar de puntillas alrededor del enjambre, tratando de aprender sobre ellas sin mirarlas directamente. Mientras permitía que sus sentidos rozaran suavemente la miríada de luces, un pensamiento extraño cruzó su mente. Esto es hermoso. No comprendía del todo lo que tenía delante, pero de repente se dio cuenta de que no quería apresurar las cosas.
Tal vez ningún ser humano había experimentado algo así. Percy sintió una necesidad imperiosa de tomarse su tiempo, apreciando el paisaje exótico. De comprenderlo de verdad. Incluso si no conseguía encontrar un cuerpo hoy, aprendería mucho para su próximo intento. Así, se relajó, dejando ir su urgencia anterior. Las luces eran de todas las formas y tamaños. A falta de algo con que medirlas, solo podía compararlas entre sí. Algunas eran diminutas. Había innumerables de ellas agrupadas y sintió que eran tan débiles que podría apagarlas incluso en su estado actual. Quizás insectos. El más brillante de ellos eclipsaba al sol, el mero pensamiento de acercarse enviaba una ola de terror a través de su conciencia fragmentada. Esos deben ser dioses. Aún numerosos, dada la escala del universo, pero mucho más escasos que los otros tipos. Percy nunca había visto a un dios en persona. Ni siquiera en Renior. Aunque había visto muchas estatuas e ilustraciones. Y había robado el maná de una titánide. Dicho esto, no quería tener nada que ver con esas deidades alienígenas. La mayoría de ellas probablemente eran hostiles a su especie. Instintivamente, deseaba alejarse, pero no sabía qué camino tomar. Había una sin importar dónde mirara. Tranquilízate, Percy. Aquí no podrán encontrarte. Reprimiendo su miedo, consideró clasificar las almas usando algo más que su brillo. Una vez más, las escaneó, buscando una forma diferente de distinguirlas. Fue entonces cuando sintió un alma bastante peculiar. Curioso, se acercó. En términos de potencia, era mucho más poderosa que los insectos e infinitamente más débil que los dioses. Bueno, claro. Lamentablemente, eso era todo lo que podía discernir. Más allá de eso, los rojos y los blancos no se veían muy diferentes. Con suerte, eso cambiaría con más práctica. En cualquier caso, ese no era el aspecto que le interesaba. A diferencia de los demás, esta alma se sentía mal, de alguna manera. Revoloteaba erráticamente y se apagaba rápidamente. Entonces, Percy cometió un error. En su intento de aprender más sobre el tema, se concentró en él un poco más de lo que pretendía, lo que hizo que se acercara rápidamente. Acercándose más, desvió la mirada e intentó detenerse. Era difícil. Por alguna razón, este no lo estaba rechazando. Lo estaba atrayendo hacia sí. Percy intensificó sus esfuerzos y se desvió con decisión, hasta que finalmente logró disminuir la velocidad. Justo a tiempo, ya que había estado a punto de ser absorbido por la corriente. Un momento después, la luz se apagó y desapareció para siempre. Vaya, creo que el pobre tipo acaba de morir. Al menos eso resolvió el misterio de cómo poseer a alguien. Evidentemente, solo aquellos que estaban al borde de la muerte parecían bajar sus defensas, permitiendo que otros se acercaran. Tal vez fuera un esfuerzo desesperado y desesperado por sobrevivir. Era un poco morboso, pero era reconfortante saber que no había tomado el control y matado a un bebé sano. El alienígena que había poseído probablemente había nacido muerto o algo así. De repente, Percy salió de sus pensamientos y se encontró en movimiento nuevamente. Otra alma lo estaba empujando. Sin embargo, este no era un extraño moribundo. Era su cuerpo principal. Aparentemente, su tiempo allí se había acabado. La fuerza aún no era muy fuerte. Aún podía resistirse si quería, pero sabía que no sería así por mucho tiempo. La verdad es que no estaba demasiado desanimado. Aunque su misión original había fracasado, había aprendido mucho sobre este lugar, lo que le sería de gran ayuda en sus futuras aventuras. Aún así, el cuerpo principal estará muy decepcionado. Enfocando hacia afuera una vez más, decidió revisar una última vez, para ver si podía encontrar un buen objetivo. El tirón lo distraía un poco, pero finalmente logró volver a mirar dentro del mar de almas. Al tener una idea más clara de lo que debía buscar, las examinó mucho más rápido que antes. Ignoró a las que eran demasiado poderosas o demasiado débiles, y tampoco dedicó una segunda mirada a las sanas. Finalmente, su atención se fijó en otra luz que se apagaba, pero no se acercó. Estaba muriendo incluso más rápido que la anterior. Lo que fuera que la había matado había hecho un trabajo minucioso. Sería horrible poseer un cuerpo solo para descubrir que había sido decapitado. Necesito algo más en la valla para poder sobrevivir. Y tengo que hacerlo rápido. La atracción del cuerpo principal se hizo más fuerte, esta vez obligándolo a hacer un esfuerzo activo para resistirla. Percy encontró algunas almas dañadas más, pero no encajaban. Una era demasiado poderosa, 3 morían demasiado rápido, una era demasiado pequeña. No parecía que estuviera destinado a ser así. Pero estaba bien. Al menos lo había intentado. Percy estaba a punto de aceptar su fracaso, cuando de repente vio otra luz moribunda.
Era un poco más fuerte de lo que le hubiera gustado. No sabía si eso sería un problema. Además, se estaba apagando demasiado rápido. Incluso si la poseía, probablemente moriría de nuevo pronto. Una experiencia desagradable a cambio de nada. Aún así, no tenía mucho que perder. Bueno, con suerte no. Está bien, hagámoslo. Movilizando cada ápice de su voluntad, resistió la atracción de su cuerpo por un brevísimo instante, alcanzando la luz moribunda. Al momento siguiente, sintió que se agrandaba. Luego se fue. Percy se encontró en un estado extraño. Aún no podía ver ni oír nada, pero finalmente había dejado de moverse. La atracción de su cuerpo también era mucho más débil. Estaba allí, pero no podía sacarlo de donde quiera que estuviera. Su intento de poseer la luz moribunda había hecho algo claramente, aunque no estaba seguro de qué. Es como si mis extremidades estuvieran retorcidas y metidas dentro de una caja desordenada. Bueno, suponiendo que tuviera extremidades. Lógicamente, este cuerpo debería tener algo por el estilo, pero aún no podía mover un músculo. Percy intentó moverse. Parecía que todavía estaba en forma de alma. Su propia existencia se deslizaba por los recovecos de un contenedor estrecho. De repente, uno de los objetos con los que estuvo en contacto se dio bajo la presión y se rompió en pedazos. La otra alma. No se ha ido del todo. Percy intentó desenredarse del espíritu de su anfitrión, sintiendo que más piezas se desmoronaban. Al mismo tiempo, la atracción se fortaleció ligeramente. Aparentemente, no podía permitirse dañarlo demasiado o no quedaría nada que lo anclara a ese lugar. ¿Puedes parar eso, carajo? Ese no era su pensamiento. Las palabras que resonaban en su mente eran extrañas, pronunciadas en un idioma que nunca había oído. Aún así, podía entenderlas, ya que parecían transmitirse junto con su significado subyacente. Percy habría fruncido el ceño si todavía tuviera labios. ¿Quién eres tú?, preguntó. Una ola de diversión se apoderó de su mente. ¿Quién te crees? ¿O entraste en mi cuerpo por accidente? Bueno, esa fue una pregunta tonta. En defensa de Percy, no esperaba compartirlo. Nada de eso había sucedido la otra vez. De nuevo, el último cuerpo era el de un bebé. Percy se quedó sin palabras. No había tenido intención de compartir eso. Por si sirve de algo, fue un accidente. Además, ya se estaba muriendo, creo. Sal de fuera, demonio. Esta vez, la otra alma fue la que se movió, tratando de empujarlo hacia afuera. Sin embargo, lo único que logró fue dañarse aún más. Una ola de dolor asaltó a Percy, pero no era la suya. Basta. ¿Estás tratando de destruirte? Silencio, demonio, gritó el alma. Prefiero morir antes de dejar que profundices mi cuerpo. Percy estaba a punto de maldecir, pero se detuvo. Tal vez esa era la reacción normal al ser poseído. Si es que existía algo que se pudiera considerar normal en esa situación. Aún así, sería un desperdicio morir a los 3 minutos de haber llegado allí. ¿Podemos hablar de esto primero?, preguntó. Prometo que me iré solo si no llegamos a un acuerdo. ¿Qué hay que discutir? He vivido toda mi vida como un orgulloso guerrero de Huehue. No dejaré que mi muerte cambie eso. El cuento ha sido robado, si lo detecta en Amazon, reporte la infracción. Percy se centró en la información más interesante que su alma gemela había compartido. ¿Huehue? ¿Es ese el nombre de este mundo? Esta vez, una ola de conmoción lo golpeó y le provocó un mal presentimiento. De alguna manera, había empeorado aún más la situación, que ya era precaria. ¿Ni siquiera sabes eso? Exterior. El alma redobló sus esfuerzos para expulsarlo. A este ritmo, solo pasarían unos momentos hasta que se desmoronara. Incluso el dolor de segunda mano que llegaba a Percy a través de la conexión era difícil de soportar. Lo que fuera que estuviera atravesando su anfitrión debía haber sido una docena de veces peor, pero no parecía importarle. ¿Qué tienes contra los forasteros? Ni siquiera sabía de este lugar hasta ahora, dijo. Mentiroso. Es gente como tú la que arruina todo. Preferiría que mi cuerpo sea poseído de un crocarroch que de una escoria como tú. Percy estaba a punto de darse por vencido. El tirón comenzaba a separarlo del cuerpo y no parecía que se pudiera razonar con su dueño. Aún así, lo intentó una última vez. Mira, no tengo ni idea de quiénes son esos forasteros que odias, pero ¿por qué se apoderarían de tu cuerpo? ¿Tienes algo que ellos quieran? Contra todo pronóstico, eso pareció frenar un poco los esfuerzos del alma, que pareció reflexionar sobre la pregunta de Percy, aunque no abandonó por completo su resistencia. ¿Quién sabe? Ustedes ya nos han arrebatado todo. Nuestro mundo, nuestro patrimonio, nuestra libertad.
Quizás decidieron que ya no era suficiente y también quieren nuestra dignidad. Las palabras del alma eran hirientes, pero Percy sintió algo más que furia detrás de ellas, un dolor indescriptible. Lamento que te hayan pasado esas cosas, respondió. No tengo ningún interés en poseer a alguien por la fuerza. Si quieres vivir un poco más, puedo intentar mantener unido lo que queda de ti durante un tiempo. No haré nada más sin permiso. Esta vez, el espíritu dejó de luchar. Sin embargo, muchos de los fragmentos ya se habían hecho añicos. A Percy le resultó difícil mantenerse a flote. Sobre todo porque tenía que andar por una delgada línea entre anclarse y no apretar demasiado los trozos. ¿Cómo sé que estás diciendo la verdad?, preguntó después de un rato. Percy envió lo que esperaba que pareciera un encogimiento de hombros mental. Siempre puedes echarme más tarde si intento algo gracioso. El alma permaneció en silencio por un rato. Estaba a punto de recordarle que se les estaba acabando el tiempo, cuando habló. ¿Puedes siquiera hacer lo que dices? No lo sé. Tu rabieta anterior ciertamente complicó las cosas. De todos modos, a menos que tengas una mejor idea, puedo hacer lo mejor que pueda. El espíritu no dijo nada, lo que Percy supuso que era un sí. Por supuesto, lo que había prometido era más fácil de decir que de hacer. Su anfitrión ya se estaba muriendo cuando lo encontró, lo que sugería que su cuerpo y alma no estaban en muy buenas condiciones para empezar. Ahora, estaba aún peor. Sin mencionar que apenas podía tocar los fragmentos sin destruirlos. Aunque ya ha pasado un tiempo desde que se rompió el último. Se dio cuenta. Tal vez, el hecho de que su anfitrión hubiera aceptado tentativamente trabajar con él había aumentado de alguna manera su compatibilidad. En cualquier caso, tenía que trabajar rápido. Movió su propia alma y envolvió los fragmentos con el mayor cuidado posible. A diferencia de antes, cada vez que tocaba uno, los recuerdos pasaban por su mente. La oscuridad de una celda húmeda, el sabor de la carne podrida, el escozor de las heridas, la emoción de la victoria, la amargura de la derrota, el orgullo de un pueblo destrozado, el dolor de la traición. Era demasiado, pero Percy lo dejó todo de lado. Podría hacer preguntas más tarde, si sobrevivían. Por ahora, siguió esforzándose por completo, tratando de usar lo que era, para llenar los huecos que le faltaban al espíritu. En algún momento, había envuelto muchos de los fragmentos, abrazándolos con suavidad pero con firmeza. Lo anclaron allí, y esperaba que actuara como un puente entre ellos. El resultado fue un poco heterogéneo. Al menos, el daño había dejado de acumularse, pero su anfitrión no estaba exactamente funcional. Además, Percy tampoco podía acceder a los sentidos del cuerpo. ¿Por qué fue mucho más fácil con el bebé? Quizás fue porque a este último le había faltado voluntad, lo que lo hacía más maleable y más fácil de fusionar. Sin opciones, el joven pensó en el paquete de maná de alma que su cuerpo principal le había otorgado generosamente. Todavía no lo había usado. Por supuesto, no estaba seguro de que hiciera algo, pero no era como si lo necesitara si fallaba de todos modos. Al permitir que se desenredara, sintió que el maná fluía hacia afuera. La sustancia se precipitó ansiosamente hacia los bordes de su alma fragmentada, comenzando a hacer lo que mejor hacía, repararla. Y por suerte, se topó con otra alma que necesitaba urgentemente ser reparada en esos mismos puntos. Como pegamento, se alojó entre las grietas, acercando las almas a medida que los recuerdos del espíritu lo inundaban con mayor intensidad. Había demasiado que analizar, aunque Percy se concentró en una cosa en particular mientras alcanzaban el equilibrio, el nombre de su nuevo amigo. Mictlantecutli. No te llamaré así. ¿Qué tal, Mickey? Haz lo que quieras. De todos modos, dudo que sobrevivamos en esta situación durante mucho tiempo. Varios sentidos asaltaron a Percy, desde los externos, como los densos olores a musgo y excrementos, hasta los internos, como el pecho que subía y bajaba, o el frío entumecimiento de la muerte que había escapado por poco arrastrándose por sus extremidades. Su cuerpo se sentía extraño, además de que no tenía el control. Podría intentar tomar el control, si realmente quería, pero había prometido no hacerlo. Además, su alma no soportaría otra ronda de luchas internas. Mickey parpadeó cuando una gota cayó en su ojo. Cuando volvió a abrirlo, Percy prestó más atención a su entorno. Estaba oscuro, la única fuente de luz era la llama parpadeante de una antorcha montada en algún lugar a lo lejos. Estaban en un espacio cerrado que parecía una cueva, solo un lado cubierto de gruesas barras metálicas. Reconoció ese lugar. Era la celda de los recuerdos de Mickey. ¿Es aquí donde vives? Lo es. Al menos durante la segunda mitad de mi vida. Y también, al parecer, durante la primera parte de mi vida después de la muerte. Percy sintió una punzada de diversión que se filtraba a través de su conexión.
Entonces, su anfitrión se puso de pie, y el dolor hizo que ambos se estremecieran. Fue entonces cuando el joven recordó que su cuerpo era un desastre. Joder. Morir no es ninguna broma. Cuéntamelo. Les dolían muchos lugares, pero ninguno tanto como la región justo encima del estómago. Parecía haber un agujero enorme, tal vez la misma herida que le había costado la vida a Mickey. Incluso el más mínimo movimiento les hacía temblar las entrañas y Percy se sentía mal. Era una suerte que él no estuviera a cargo, o ya habrían vomitado. Lo más molesto era que a su anfitrión claramente no le importaba una mierda, estirando las piernas como si todo estuviera bien. ¿Estás segura de que deberías moverte tanto? No sé si te habrás dado cuenta, pero no estás en la mejor forma. Mickey emitió un extraño sonido gutural que se fue apagando poco a poco, como una carcajada. Soy muy consciente de mis heridas. Estaba allí cuando ocurrieron. Luego flexionó los brazos, sorprendiendo a Percy, quien recién entonces se dio cuenta de que habían tomado un par de tragos de más. Debe ser conveniente tener 4 manos. ¿Por qué? ¿Cuántos tienes? Solo 2. Vaya, ¿no podrías tocar el kicklit? En su mente apareció la imagen de un instrumento parecido a una flauta larga con docenas de agujeros. Era ancho como una trompeta en un extremo, aunque 2 astas conducían a él. Aún no podía entender el idioma de Mickey, pero su vínculo al menos hacía que la comunicación fuera cómoda, aunque un poco intrusiva. ¿Y ahora qué? Preguntó Percy. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con qué quiero decir? ¿No hay nada que quieras hacer con tu tiempo libre? ¿Alguien con quien te gustaría hablar? Su anfitrión permaneció en silencio durante un par de momentos antes de responder. No sabes nada sobre Huehue, ¿verdad? Lo siento si esperaba ser un pasajero en unas vacaciones exóticas. Lo único que nos ha dado tu pequeño truco son un par de peleas más antes de morir de nuevo. ¿Peleas? Mickey negó con la cabeza, un gesto que parecía universal. No se molestó en explicarlo. Y recogió un poco con la mano inferior izquierda antes de llevársela a la cara. ¿Está leyendo en este sitio? Esta novela está publicada en otro lugar. Apoya al autor buscando el original. En otras circunstancias, Percy podría haber reprendido a su anfitrión por su falta de higiene. Sin embargo, en ese momento estaba demasiado ocupado mirando boquiabierto el reflejo del tipo, apenas visible en la superficie del agua turbia. En general, se parecía a un humano, incluso el color de su piel no era muy diferente al suyo, aunque un par de tonos más bronceado. Aunque estaba cubierto de todo tipo de tatuajes tribales, algunos representaban varios objetos celestiales, mientras que otros mostraban a la gente de Mickey en varias poses. ¿Es algún tipo de baile tradicional? No todos los símbolos eran fáciles de distinguir, en parte debido a la mala iluminación y en parte debido a las cicatrices entrecruzadas de todas las formas y tamaños que estropeaban el cuerpo de Mickey. Su complexión también era corpulenta, sus músculos estaban tonificados, pero Percy atribuyó eso a la dura vida que claramente había vivido. Por supuesto, también había otras diferencias más evidentes. Además de la evidente disparidad en el número de extremidades, la nariz y la boca de Mickey estaban fusionadas en un pico largo y puntiagudo. Si bien sus ojos y su cuero cabelludo no eran muy diferentes a los de Percy, su cabello de ébano se veía un poco extraño, recordándole al joven la pelusa que a menudo veía en los pájaros recién nacidos. Su anfitrión se movió de nuevo, sacando a Percy de sus pensamientos, mientras caminaba hacia una pared antes de dejarse caer, apoyando la espalda en la piedra áspera. Estaba fría y dura, excepto por un lugar que se sentía un poco sucio, probablemente una mancha de musgo. No era el asiento más cómodo, aunque todavía se sentía increíblemente agradable en ese momento, considerando lo desagradable que había sido estar de pie. Igualmente desagradable fue el terrible hedor que asaltó sus fosas nasales, que solo se intensificó cuando Mickey agarró su fuente y se la llevó a la boca. Por favor, por el amor de todo lo que es sagrado, dime que no vas a comer esto, suplicó Percy. Su anfitrión frunció el ceño y miró la comida con confusión. ¿Por qué no? Era el cadáver medio devorado de una especie de roedor, 2 veces más grande que una rata, aunque también tenía 6 extremidades y su cara era más plana. Para empezar, tienes un agujero en el estómago. ¿Puedes siquiera comer? No está en mi estómago. Mickey puso los ojos en blanco. Además, me gustaría mucho comer una vez más, aunque me mate. ¿Qué tiene de especial? Es horrible. Mickey volvió a emitir ese sonido estridente. Percy tenía muchísimas ganas de estrangularlo. ¿Qué eres, una especie de princesa? ¿No me digas que en tu país solo comes carne fresca? El bastardo ni siquiera esperó una respuesta antes de picotear un trozo del cadáver. Percy invocó rápidamente su estado. Había estado ansioso por hacerlo desde que llegó aquí y necesitaba desesperadamente una distracción de
Sí. Necesitaba una distracción. Mictlantecutli, clon de Percival. ¿Qué es eso? Preguntó Mickey mientras un hueso se le partía en el pico. Percy quería jurar. Te lo diré si dejas de comer. Su molesto anfitrión se encogió de hombros, arrojó el resto de su comida a su boca, masticándola un par de veces antes de engullirla. Ya está todo hecho. Percy tardó más de un minuto en recuperarse. Su cuerpo principal tendría pesadillas con carne de rata en mal estado durante años. Es mi estado. ¿No lo tienes aquí? Mickey meneó la cabeza. Percy no sabía que se trataba de algo exclusivo de Remior. De cualquier manera, leyó el resto, ansioso por descubrir si había algo de valor en ese lugar. Núcleos de maná. Núcleo de maná 1, amarillo. Núcleo de maná 2, semilla. Otorga acceso a tu estado. Incompleto, otorga la semilla de un segundo núcleo de maná. Requiere maná vital potente para germinar. ¿Qué coño? ¿Qué? Ambos exclamaron al mismo tiempo. ¿Por qué tengo un segundo núcleo de maná? A mí también me gustaría saberlo. Dijo Percy. Es algo que aprendí de ese bebé que mencioné. Me siguió hasta casa, pero no me di cuenta de que todos mis clones también lo tendrían. ¿Pero por qué está incompleto? Preguntó Mickey de nuevo. De hecho, ¿por qué? Percy lo habría entendido si hubiera sido fracturado, requiriendo tanto maná mental como vital como la primera vez. Aparentemente, la primera parte se le había quedado grabada por alguna razón. Importa, terminó diciendo. Más importante aún, ¿se te ocurre alguna fuente de maná vital a la que podamos recurrir? Una chispa de fastidio pasó por su vínculo. ¿Parece que puedo obtener maná vital? Mickey señaló su herida. Buen punto. Al final del día, en realidad no necesitaban despertar su segundo núcleo. De todos modos, no vivirían lo suficiente para usarlo. Percy estaba más decepcionado por la falta de otro de esos misteriosos beneficios que podía traerle a Remior. Este viaje se estaba convirtiendo rápidamente en un fracaso. Al menos dime que sabes tu tipo de maná. Claro que sí. Todos los nativos de Huehue tenemos una afinidad pura. Respondió Mickey con orgullo. Pero el joven no estaba impresionado. No me extraña que los esclavizaran, pensó, antes de darse cuenta de su error. Joder. Lo siento. Fue una idea horrible. Sin embargo, su anfitrión no se sintió ofendido. Eso es lo que se podría pensar, pero no fue la debilidad lo que nos convirtió en objetivos. Fue algo más. Percy quería preguntar, pero no quería ser insensible. Está bien. No me importa hablar de ello. Mickey parecía estar a punto de dar más detalles cuando oyeron pasos. Percy sintió una oleada de disgusto que emanaba de su anfitrión tan pronto como la figura apareció ante sus ojos. Parecía ser de la misma especie que Mickey, aunque no tenía tatuajes ni cicatrices y vestía ropa limpia y cara. El guardia se detuvo en la entrada y buscó entre las llaves que llevaba atadas al cinturón. En realidad, olvídate de eso. Será más fácil mostrarte por qué mi gente fue esclavizada, dijo Mickey, antes de agregar. Mi próxima pelea está a punto de comenzar. Mientras Mickey seguía al guardia por un largo pasillo, Percy estaba reevaluando sus opciones de vida. ¿Cómo había acabado haciendo autostop en un cadáver andante, escoltado hasta una pelea en una mazmorra? Sin mencionar que, de alguna manera, este lugar había resultado incluso más cruel que Remior. Mickey podía ser su prisionero, pero estas personas no parecían saber ni importarles que acabara de morir. Seguro que podrían darle un día libre. Ajeno a sus pensamientos, el guardia los condujo rápidamente hasta una gran puerta enrejada, por cuyas rendijas se filtraba una luz roja siniestra. El hombre se detuvo y emitió una especie de silbido. Unos momentos después, Percy oyó un fuerte ruido metálico. Era chirriante, como una cadena oxidada que rechina contra algo duro. Al mismo tiempo, el mecanismo levantó lentamente la puerta. Mickey entró mientras el guardia se quedaba atrás. Entró en un espacio abierto, entre una cacofonía de abucheos y burlas que solo se intensificaron con su llegada. El anfitrión de Percy examinó los alrededores lentamente, lo que supuso que lo hacía por su propio bien. Las gradas los rodeaban en todas direcciones, extendiéndose por más de 100 metros. Y estaban repletas de espectadores ansiosos, claramente ansiosos por disfrutar del bárbaro evento. La mayoría de la multitud estaba demasiado lejos para distinguirlos, pero muchos de los que estaban más cerca parecían ser de la misma especie que Mickey, aunque nuevamente sin los tatuajes, como el guardia. ¿Por qué hacerle esto a uno de los tuyos? Su anfitrión tuvo una reacción visceral ante ese pensamiento. Percy sintió que la flema se acumulaba en su garganta, antes de que Mickey escupiera la cabeza medio masticada del roedor, cubierta de bilis espesa.
Por favor, nunca vuelvas a hacer esto. Tu culpa. Por llamar a esta basura, mía. Le espetó Mickey. Luego miró hacia arriba, hacia un cielo pintado de rojo, que recordaba a una puesta de sol en Remior. Sin embargo, allí era mediodía. El sol local estaba en su punto más alto, bañando a Huehue con una tenue luz carmesí. La arena que cubría la arena también era roja, pero de un tono marrón diferente. Mezclada con la sangre de innumerables combatientes, era áspera y pegajosa, con algún que otro trozo de hueso sobresaliendo. Mickey los ignoró, ya que no lograron perforar sus callosos pies, y se dirigió al centro de la arena. ¿Puede siquiera pelear así? Su anfitrión se encogió de hombros. Entonces, Percy sintió que los músculos de su abdomen se tensaban, cerrando con fuerza la herida. Dolía muchísimo y les hacía estremecerse, aunque era algo práctico. Luego, el núcleo de su esternón se agitó, inundando su cuerpo con un potente maná. Habiendo adquirido recientemente una afinidad pura, la sustancia le resultó algo familiar a Percy. Aún así, era extraño que saliera de su pecho en lugar de su abdomen y en un grado más alto del que estaba acostumbrado. Pronto, se acumuló en la herida, sellándola aún más con una película de color cian pálido. No era perfecta, pero serviría. Rugido. Un rugido atronador se escuchó desde el otro extremo de la arena, mientras débiles temblores llegaban a sus pies. Y se volvieron más feroces durante los siguientes segundos cuando otra puerta se abrió, revelando a su oponente. Era una gran criatura parecida a un oso, más alta que Mickey incluso en sus 6 pies. Su pelaje verde era largo y rizado, lo que podría haber hecho que la criatura se viera linda, si no hubiera sido por sus garras curvas y cuernos retorcidos. Su hocico era ancho, con colmillos afilados que sobresalían de su boca, lo que lo hacía parecer las fauces de un cocodrilo. Mickey activó Mana Sans, permitiendo que los dos examinaran su grado. Amarillo. Percy no estaba contento. Las bestias eran generalmente más tontas que los seres sensibles, pero poseían una afinidad especial que lo compensaba. Al fortalecer enormemente sus cuerpos con cada ascenso, se convertían en feroces oponentes incluso para alguien de su nivel. Y eso suponiendo que esa persona tuviera una afinidad adecuada. Mickey volvió a extraer maná de su núcleo, esta vez para llevarlo a sus manos y formar 4 bastones cortos. Los golpeó un par de veces y asintió con satisfacción al comprobar su dureza. Aún así, eso no logró calmar la preocupación de Percy. No era como si el maná puro fuera completamente inútil. Todavía podía formar hechizos adecuados y había personas que ascendían hasta la divinidad con él. Pero tampoco se había ganado su reputación como la afinidad más débil por accidente. Era mucho menos flexible que el agua o el aire, y no tan resistente como la tierra, o tan letal como el fuego y los rayos. Incluso llamarlo un Jacofaltrades era una exageración. Tal vez un Jacofnotrades fuera más apropiado. Si a eso le sumamos la condición subóptima de Mickey, Percy no era optimista sobre sus probabilidades. No queriendo afectar negativamente a su anfitrión, trató de alejar esos pensamientos, pero debieron haberse filtrado. ¿Te gusta lo que lees? Descubre y apoya al autor en la plataforma en la que publicó originalmente. Mickey se rió entre dientes. Sé lo que estás pensando. Y no te equivocas del todo. Al carecer de afinidades, Huehue solía ser uno de los mundos más débiles y perdía terreno constantemente frente a los demás. Entonces, sus pantorrillas se tensaron como espirales de acero, mientras Mickey se lanzaba hacia el monstruo a una velocidad sorprendente. Era más rápido de lo que un amarillo tenía derecho a ser, claramente había perfeccionado su cuerpo hasta sus límites. Su técnica tampoco era nada despreciable, sincronizando perfectamente los movimientos de sus brazos para acercarse a la cabeza de la bestia desde ambos lados. Sin embargo, el oso cocodrilo tampoco se quedó atrás, levantó una pata más rápido de lo que su tamaño le permitía y lanzó un violento ataque. Percy sintió que sus huesos crujían mientras la onda expansiva enviaba ondas a través de su piel. Doblada bajo el tremendo peso de las garras, una de las varillas ya estaba rota. Todas se romperían en un instante. Pero Mickey no les dio la oportunidad. Como esperaba que lo esquivaran, apuñaló hacia adelante con sus antebrazos y golpeó a la criatura en el mentón. El impacto hizo que su cabeza se levantara unos centímetros y de ella brotaran algunos colmillos ensangrentados. Pero aún así, estaba lejos de ser suficiente. Enfurecida, la bestia lanzó una segunda pata, esta vez directamente al pecho de Mickey. Percy sintió que sus 4 codos se doblaban y el maná fluía para reforzar el arma dañada, mientras las varillas se movían para bloquear el golpe entrante. Era incluso más pesado que el anterior, pero Mickey aflojó el equilibrio en el último segundo y se dejó resbalar una docena de metros hacia atrás para amortiguar el impacto. 2 de las estacas se habían partido por la mitad. Como había pensado el joven, su anfitrión estaba en grave desventaja.
No veía la manera de salir de esta situación. Mickey sacó un poco más de maná para reparar las armas, pero no se detuvo allí. Lo empujó hacia sus canales, manteniéndolo en su cuerpo. Luego, respiró profundamente cuando Percy sintió que las hebras de maná ambiental ingresaban en sus pulmones, arremolinándose como agua por un desagüe. Su núcleo había estado previamente a la mitad de su capacidad. Mickey ya había agotado gran parte de sus reservas, aunque comenzó a rellenarse rápidamente a medida que continuaba bombeando maná a sus vías. A este ritmo, tomaría menos de un minuto alcanzar el máximo. Mis antepasados trabajaron durante incontables generaciones para desarrollar una técnica que nos hizo famosos en el cosmos. Los ojos de Percy se habrían abierto de par en par si él hubiera estado al mando. La bestia ya estaba arremetiendo contra ellos, pero Mickey no parecía preocupado. Continuó absorbiendo maná mientras sus canales se hinchaban. Incontables hilos delgados como venas comenzaron a brillar bajo su piel. En cuanto el monstruo estuvo sobre ellos, Mickey giró sobre sus talones y evitó por poco ser atravesado por sus cuernos. Luego, pisoteó con fuerza con el otro pie, y todos los músculos de su cuerpo se hincharon, de alguna manera incluso más que antes. El maná les quemó los antebrazos, haciendo que las armas brillaran más a medida que avanzaban hacia arriba. Percy sintió que las costillas de la bestia cedían bajo el feroz golpe, la fuerza incluso levantó su rostro gigante una pulgada del suelo. Gruñó de nuevo con furia, antes de cerrar las fauces de golpe y caer gotas de saliva hirviendo en todas direcciones mientras la criatura hervía. Esta vez golpeó de lado con dos de sus patas. O al menos lo intentó. Los movimientos de Mickey eran demasiado rápidos para que Percy pudiera seguirlos con precisión, aunque parecía haberle dado un golpe en una de las rodillas con un bastón, deteniéndolo antes de que tomara impulso. En cuanto a la segunda pata, no había logrado ver cómo su anfitrión la había esquivado, ya que Mickey caminaba de puntillas alrededor del monstruo, con un juego de pies elegante como un baile. Luego, saltó hacia atrás, poniendo algo de distancia de la bestia desorientada. En su nivel más alto, la técnica permite luchar en un nivel completamente superior al propio. Solo entonces Percy se dio cuenta de que su núcleo estaba a punto de alcanzar su capacidad máxima. Con un último aliento, llegó a sus límites. Pero aún así, Mickey no dejó de inhalar maná. La presión era intensa, lo que hizo que Percy temiera que tanto el núcleo como los canales estuvieran a punto de estallar, cuando las líneas brillantes en su piel brillaron aún más. Percy solo había logrado echar un vistazo fugaz, pero el maná parecía fluir en ciertos patrones, trazando a lo largo de los tatuajes tribales, insinuando el orden en el que debían leerse. Unas pocas motas escasas de cian se filtraron de su cuerpo, ya que las varillas se sintieron más calientes al tacto. Compensó nuestras deficiencias, permitiendo finalmente que nuestros dioses se mantuvieran firmes frente a los demás, lo que le dio a la técnica su nombre. La bestia recuperó su rumbo y los miró con furia no disimulada. Aunque esta vez no fue tan rápido en atacar. En cambio, fue Mickey quien se lanzó hacia adelante. Antes de llegar a la criatura, dio unos pasos extraños, torciendo su camino. El ataque del monstruo golpeó el aire vacío mientras Mickey asestó 3 golpes rápidos desde varios ángulos. Cada vez que una varilla caía, un hueso se rompía. Decir que Percy tenía un asiento en primera fila para ver el espectáculo sería quedarse corto. Dentro del cuerpo de Mickey, podía sentir cada músculo flexionándose, cada brizna de maná en movimiento, cada giro de sus pies, cada golpe brusco de las armas. Pero incluso entonces, apenas podía seguir una décima parte de las acciones de Mickey. Su anfitrión no solo manipulaba las varas con las manos, sino que éstas rebotaban en sus codos e incluso en sus rodillas mientras se movían por el aire de forma errática, apuñalando, aplastando y cortando a la criatura desde ángulos aparentemente aleatorios. En un momento dado, Mickey incluso pateó la parte inferior de una vara con el talón, golpeando el otro extremo directamente sobre el cuerno del monstruo, rompiéndolo en astillas. 5 minutos después, la bestia yacía en el suelo, sus gritos de dolor se habían suavizado, su respiración se había calmado. Estaba maltrecha, sus extremidades dobladas en todas las direcciones equivocadas, innumerables cráteres desgarrando su carne. Percy miró al monstruo con horror. Poco antes se había preguntado cómo podrían escapar de sus garras, pero ahora lo vio masacrado de una manera tan brutal. Entonces Mickey volvió a hablar. Se llama la danza de los dioses salvajes. Los dos estaban de nuevo en la celda, el olor nauseabundo de la sangre ahora dominaba los olores terrosos de la cueva. Sin embargo, Mickey no parecía molesto, mientras picoteaba pedazos de la pierna cortada del oso cocodrilo. Al parecer, que se les permitiera comer sus presas era una de las pocas alegrías que se les brindaban a los prisioneros del Coliseo. No es que a Percy le gustara especialmente el sabor de la comida que aún sangraba, prefería la comida cocinada. Al menos esta estaba fresca. Sorprendentemente tierna también.
Se suponía que la carne de una bestia amarilla era más dura, pero su anfitrión la había ablandado bastante después de esa masacre de combate. Entonces, supongo que su gente fue atacada por codicia. Mickey asintió. Originalmente, nuestros enemigos solo querían nuestros recursos. Al perfeccionar la danza, mis antepasados lograron revertir la situación durante unos milenios, recuperando algunos de los territorios perdidos. Pero lo único que logramos fue darles a nuestros enemigos una razón aún mayor para codiciar nuestro mundo. Finalmente, unieron fuerzas con algunas otras razas para conquistar Huehue. ¿Pero por qué? ¿Funciona también con otras afinidades? Luchar por encima de su nivel era ciertamente valioso, pero si solo funcionaba con maná puro, la ventaja se vería compensada por su debilidad. En ese caso, sería invaluable para la gente de Huehue, pero no tanto para los demás. Lamentablemente, sí. Al oír eso, Percy sintió sentimientos encontrados. Una parte de él quería que funcionara únicamente con su segundo núcleo, para que finalmente valiera la pena. Tropezar con una técnica poderosa que solo funcionaba gracias a su afinidad sonaba mejor que una que lo hiciera a pesar de ella. Pero desechó esos pensamientos, sabiendo que eran tontos. Es mejor así. Puedo usarlo con ambos núcleos. La única pregunta ahora era si Mickey estaría dispuesto a transmitir la herencia de su pueblo a un extraño. También podría ser. Percy pensó que había escuchado mal. Hace apenas una hora estabas dispuesto a destruir tu propia alma para mantenerme fuera de tu cuerpo. Mickey se encogió de hombros. Bueno, a estas alturas es obvio que no tienes ninguna relación con nuestros enemigos. No me importa ayudarte. Tampoco es que tenga nada mejor que hacer. Pero ¿qué hay en esto para ti? Ya me has dado todo lo que podía pedir, lo cual no es mucho en realidad. No es que tenga grandes ambiciones. Pensé que estaría bien tener un par de peleas más y, si tengo suerte, tal vez otra oportunidad contra el bastardo que me mató. ¿Sabías que este texto es de otro sitio? Leí la versión oficial para apoyar al creador. El joven se quedó sin palabras. Ya estás recibiendo esas cosas gratis. ¿Por qué esforzarte? Mickey se rió entre dientes. Esta es la parte en la que me agradeces y dejas el trabajo cuando estás ganando. ¿Estás tratando de que no te enseñe? No, claro que no me importa aceptar el obsequio. Pero pensé que era demasiado fácil. Su anfitrión suspiró. Percival. Si hubieras visitado Huehue hace 10,000 años para pedir nuestra técnica, estoy seguro de que mis antepasados te habrían despellejado vivo. Pero ahora mismo, todas las personas que más odio ya la tienen. Tal como yo lo veo, pasársela a otra persona antes de morir es mi mejor oportunidad de preservar mi legado y escupir a mis enemigos. Mickey tosió y Percy sintió que el sabor del hierro se acumulaba en su boca, antes de que su anfitrión se limpiara algo pegajoso de la base del pico. Esta sangre no era de la comida. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda? No lo sé. Mickey se movió en su asiento y el movimiento provocó otra punzada de dolor en su cuerpo. A diferencia de antes, tuvo que usar una de sus manos inferiores para mantener la herida cerrada. A pesar de las medidas que había tomado durante la pelea para protegerla, todavía se había ensanchado aproximadamente 1 pulgada. Si bien era poderosa, la danza de los dioses salvajes claramente le pasó factura a su usuario. Mickey tiró el hueso desnudo sin cuidado y se levantó, caminando hacia un rincón diferente de la celda. La tenue luz de la antorcha no llegaba hasta ese lugar, por lo que Percy no se había dado cuenta de que había algo allí antes. Su anfitrión se agachó y recogió un extraño trozo de hueso, convertido en una especie de herramienta intrincada. No, no era una herramienta, era un instrumento. Parecía un poco como una flauta de marfil, pero tenía 2 astas, demasiados agujeros y era ancha como una trompeta en un extremo. Eso es lo que mencionaste antes. Un criquitic. Un kiklit, pero sí. Mickey puso los ojos en blanco. Mi madre me jugaba a uno cuando era niño. Hace unos años, convencí a los guardianes para que me dejaran fabricar uno después de ganar muchos partidos seguidos. Luego se sentó de nuevo y acercó el objeto a su cara. Fue entonces cuando Percy comprendió que, a diferencia de una trompeta, se suponía que había que soplar el kiklit desde el extremo ancho, con el pico dentro del agujero. Lo cual, francamente, tenía sentido, dada la fisiología de los lugareños. El joven pensó que a su anfitrión le resultaría difícil tocar con una mano ocupada, pero Mickey parecía arreglárselas bien. En todo caso, también parecía bastante hábil con el instrumento, ya que movía los dedos con rapidez pero con suavidad, tocando algunos agujeros mientras rozaba otros. Luego, sopló con fuerza en el kiklit, lo que hizo que emitiera una suave melodía. La melodía era nítida y extrañamente estimulante, como algo que una madre tocaría para su hijo para animarlo.
Por un segundo, Percy casi olvidó que todavía estaba dentro de un cadáver, atrapado en una celda sobre un mundo destrozado. Sin embargo, una segunda melodía subrayaba sutilmente la primera. Un niño se la habría perdido, y tal vez Percy también, si no fuera por las emociones de Mickey que se filtraban a través de su conexión. Esta capa oculta hablaba de luchas contra la adversidad y de la lucha por el propio lugar en el mundo. Como un pueblo maldecido sin afinidad, tratando de proteger su hogar. O un niño nacido con un núcleo rojo, despreciado por todos. Mickey tocó durante horas, y las suaves notas rebotaban en las frías paredes. Cada pocos minutos, una tos interrumpía la música, cada vez sonando peor. Aún así, siempre se reanudaba poco después, como si fuera un crimen privar a huevo incluso de ese pequeño consuelo. Percy estaba tan absorto en la melodía que casi no se dio cuenta del cálido hilillo que le caía por la mejilla. Le caía lentamente por la cara antes de caer por la barbilla. Las lágrimas le caían sobre el pecho, formando curvas alrededor de la herida, casi acariciándola. Pero Mickey no era el que lloraba. Sin quererlo, y por primera vez desde su encuentro, Percy había roto su promesa. Un rastro zigzagueante de huellas superficiales se formó en la arena pegajosa. Eran erráticas y apenas visibles. Casi silenciosas también. Si Percy hubiera confiado en sus ojos, no habría podido rastrear a la criatura. Aún así, los orbes naranjas que brillaban dentro de su sentido de maná lo hicieron fácil. Con un movimiento horizontal de su brazo superior derecho, golpeó con la vara al costado del animal, sin sentir apenas resistencia mientras catapultaba su cuerpo a una docena de metros de distancia. Se formó un pequeño cráter en el suelo, mientras la piel del animal con aspecto de zorro recuperaba su color. «Cuidado, hay otro detrás de ti», le advirtió Mickey. El joven ya se había dado cuenta y movió la izquierda para interceptarlo, pero sus movimientos eran torpes. Lo único que logró golpear fue su propia espalda, torpemente con el arma mientras la mancha naranja se dirigía hacia su garganta. Su codo inferior izquierdo se sacudió hacia arriba en el último segundo y el bastón lo hizo volar. No aterrizó hasta un par de segundos después y el impacto provocó salpicaduras de arena ensangrentada en todas direcciones. El resto de la manada le gruñó, pero no se apresuraron a atacar, aprendiendo de los errores de sus compañeros mientras lo rodeaban con cautela. «Es más difícil de lo que parece», dijo Percy. «Ya lo lograrás», respondió Mickey antes de reírse entre dientes. «Pero no empieces a llorar otra vez». Percy sintió que sus mejillas se calentaban. «Ya cállate. Por lo que sabemos, fuiste tú». Luego, retomó su postura y volvió a concentrarse en sus oponentes. Una astilla de cian se filtró de su esternón y recorrió un brazo para reparar una de las varillas. Mickey estaba a cargo de su núcleo, ya que Percy no era lo suficientemente competente con el maná puro como para formar construcciones estables. El segundo par de brazos también, ya que el joven no necesitaba aprender a usarlos. «Tu técnica es absolutamente atroz, pero supongo que no sería razonable esperar otra cosa. Si estás acostumbrada a mi cuerpo, podemos llevar las cosas a otro nivel». Percy asintió. La danza de los dioses salvajes era una técnica compleja con muchas partes móviles. Dominar cada una de ellas sería un proceso que llevaría mucho tiempo, pero muchas de ellas las podía hacer él solo. Por ejemplo, entrenar su cuerpo para soportarla era relativamente sencillo. Formar las armas también. Dicho esto, había algunos aspectos que no podía aprender sin guía. Mickey expulsó más maná de su núcleo, inundando sus canales. A diferencia de la última vez, ralentizó deliberadamente el proceso, lo que hizo que a Percy le resultara más fácil seguirlo. El joven prestó mucha atención a los caminos específicos por los que fluía el maná. Normalmente, más del 95% del maná de un mago estaba contenido en su núcleo. Sus canales no estaban destinados a almacenarlo, sino a transmitirlo de manera eficiente al exterior lo más rápido posible. En consecuencia, la mayoría de las personas solo se molestaban en limpiar los canales que comenzaban en el esternón y se extendían hasta las extremidades. La técnica de Mickey era muy diferente. Utilizaba todos los canales del cuerpo, incluso los aparentemente inútiles que daban vueltas sin sentido. Percy tendría que despejar muchos canales nuevos más tarde. No solo eso, sino que tendría que templarlos todos, incluidos los que usaba normalmente, hasta que pudieran estirarse más de lo normal. Esto le permitiría contener el doble de maná que antes. El flujo también era necesario para mantener el maná distribuido de manera uniforme, de modo que pudiera extraerlo rápidamente donde fuera necesario. Las respiraciones profundas también, que rellenarían constantemente su reserva, manteniendo su fuerza. Lamentablemente, solo puedo enseñarte la primera mitad del arte, ya que nunca aprendí el resto. Esta novela se publica en una plataforma diferente. Apoya al autor original buscando la fuente oficial. ¿Qué? Esto es solo la mitad.
Esto fue una novedad para Percy. Una vez más, sintió que sus músculos rebosaban de fuerza, mientras líneas cian brillantes se hacían visibles en su piel. Esto ya le había permitido a Mickey dominar por completo a un oponente que antes era insuperable. ¿Qué tan poderosa era la técnica completa? Por lo que tengo entendido, el último paso implica una manipulación directa del maná ambiental fuera de tu cuerpo. Desafortunadamente, tendrás que descubrirlo por ti mismo. Aún así, una vez que domines la circulación, tu fuerza debería aumentar medio grado. Volvieron a toser, pero esta vez no se molestaron en limpiarse la sangre del pico. No tenía sentido, ya estaban cubiertos por todas partes. Ya es suficiente. Creo que ya entiendo lo básico. Mickey asintió. Con un giro repentino, asestó un poderoso golpe a una de las criaturas restantes, aplastándole el cráneo. Luego, reuniendo fuerza en sus pantorrillas, saltó como una flecha y despachó rápidamente también a la última. Solo después de que estuvieron solos en la arena, finalmente soltó el exceso de maná, cayendo de espaldas sobre la arena, pensó que su anfitrión tenía una mejor comprensión de su propio cuerpo. Creo que la próxima pelea será la última. Tal vez podrían haberlo hecho un par de días más si se lo hubieran tomado con más calma, pero se habían esforzado demasiado contra los zorros invisibles. Normalmente, Mickey no habría necesitado más de un minuto para matarlos a todos. La única razón por la que había persistido durante más de una hora había sido para enseñarle a Percy cómo hacerlo. No fue tiempo suficiente para que aprendiera la técnica, pero al menos había empezado a comprender los conceptos subyacentes. Cuando su respiración se estabilizó, el joven notó que el sol carmesí todavía estaba en su punto más alto y nunca se había movido de ese mismo lugar. ¿Son realmente largos los días en Huehue? Mickey levantó una ceja. ¿Qué es un día? Percy pensó que le estaban tomando el pelo, pero le mostró a su anfitrión imágenes del sol poniente y del sol naciente en Remior. Fascinante, dijo Mickey después de un rato. Huehue siempre se enfrenta a Tonatiuh con el mismo bando. El calor apenas nos alcanza para sobrevivir, pero la parte trasera de nuestro mundo está atrapada en la oscuridad eterna. Luego se rió amargamente. Aunque supongo que este lado no está mucho mejor ahora. Unos momentos después, se empujaron contra la arena, luchando por ponerse de pie. Solo entonces Percy se percató de los abucheos de la multitud, sorprendido por su intensidad. Evidentemente, a su público sediento de sangre no le agradaba que él y Mickey hubieran prolongado la pelea durante tanto tiempo. ¿No es lo suficientemente entretenido para ustedes, cerdos? Les miró fijamente. Mickey meneó la cabeza. Aprenderás a filtrarlo después de un tiempo aquí. La puerta oxidada emitió un crujido detrás de ellos. Miraron hacia atrás y vieron que los guardias hacían gestos de impaciencia. Percival. ¿Te importa si hago alguna tontería? Por alguna razón, el joven sintió que se le encogía el corazón, pero no dijo nada. Esta era la vida de Mickey. La pequeña parte que le quedaba. Y ya había usado gran parte de ella por su propio bien. Cualquiera que fuera su intención, Percy no lo detendría. Tras recibir un acuerdo tácito, Mickey ignoró los gritos de los guardias y caminó lentamente hacia el otro lado de la arena. Los abucheos solo se hicieron más fuertes cuando el gladiador herido se abrió paso a trompicones hacia una de las paredes. Luego miró hacia arriba. Percy examinó a la multitud mientras los ojos de su anfitrión los recorrían. Había gente de todas las edades, hombres, mujeres y niños, vestidos con todo tipo de ropa que nunca había visto antes. Desde camisas sin mangas con corbatas de seda hasta vestidos coloridos que dejaban poco a la imaginación, pasando por sombreros extravagantes y accesorios intrincados. En otras circunstancias, podría haber apreciado la moda exótica de los lugareños de Huehue. En ese momento, sin embargo, no era suficiente para reprimir el puro asco que sentía hacia ellos. Finalmente, la mirada de Mickey se detuvo en un hombre que se encontraba en algún lugar de la primera fila. No tenía tatuajes tribales ni cicatrices, como todos los demás, pero, a diferencia del resto, su complexión era musculosa. Un luchador, se dio cuenta Percy. Estaba rodeado por unos cuantos hombres más como él, pero Mickey no les prestó atención. Levantó la mano, manifestó una nueva varacián antes de apuntarla hacia esa persona. Solo después de recibir un gesto de aprobación, dejó que la construcción se desmoronara, su brazo cayó débilmente a su costado. Finalmente, se volvió hacia la puerta, ignorando los abucheos aún más fuertes que zumbaban en sus oídos. La puerta de la celda se cerró de golpe y el guardia salió con lo que Percy pensó que era el equivalente a una mueca de desprecio. ¿Te importaría decirme de qué se trataba todo esto? Mickey tomó un puñado de agua del charco, lo tragó con desgana antes de dejarse caer sobre la piedra fría. Ese tipo en las gradas, es Mistquatl. El que me mató. Los ojos de Percy se abrieron, pero Mickey no había terminado.
Y acabo de desafiarlo a una revancha. ¿Qué les pasa a esas personas? ¿No son también indígenas? ¿Por qué no los encierran en una jaula? Percy sintió que sus rasgos se torcían en una mueca. Son demasiado tontos para verlo. Una vez más, Mickey se estiró para coger el Kiklit. Con un apretón tembloroso, lo acercó a su pico, exhalando un suave suspiro en el instrumento. El sonido estaba desafinado. Lo intentó de nuevo, pero sus dedos temblaban, incapaces de cerrar los agujeros correctamente. Sus pulmones también le dolían con cada intento. Después de unos cuantos intentos fallidos más, dejó caer su brazo, y el intrincado trozo de hueso rodó medio círculo. Cuando se hizo evidente que íbamos a perder la guerra, algunos de nuestros antepasados cambiaron de bando. Ofrecieron voluntariamente la técnica y nuestros recursos a los enemigos, ayudándolos a acelerar su conquista. Entonces, los espectadores, los guardias, los heladores. Percy ya podía adivinar la respuesta. Sus descendientes, asintió Mickey. El joven reflexionó sobre las implicaciones. Esto sin duda explicaba la mala sangre entre los dos bandos. Aún así, ¿por qué ese tipo aceptaría una pelea? ¿Puede desafiar a los guardias cuando quiera? Mickey suspiró. No existe ninguna norma oficial que lo permita o lo prohíba, pero ¿por qué no lo aceptaría? La verdadera razón por la que nuestros enemigos construyeron estos coliseos es para humillarnos y restregarnos la amarga verdad en la cara. ¿Qué verdad? Que sus antepasados eligieron bien y los míos mal. Los dos permanecieron en silencio por un rato. Finalmente, Percy volvió a hablar. ¿Podrás vencerlo? De vuelta en la arena, había vislumbrado al núcleo de Mixoco como sea. El tipo estaba enyado, el mismo nivel que ellos. Claro, Mickey estaba gravemente herido, pero tal vez si hubiera sido más hábil. Ni una sola posibilidad, dijo Mickey. Tiene la técnica perfecta. Incluso cuando yo estaba sano, él ganaba fácilmente. Y ahora ni hablar. Percy estaba sorprendido. Entonces, ¿por qué lo desafiaste? No ahora, quiero decir. Ahora lo entiendo. ¿Pero por qué lo hiciste la primera vez? En realidad, por la misma razón, respondió Mickey. Me estaba quedando sin tiempo. ¿Qué quieres decir? Mickey cerró los ojos y golpeó suavemente la parte posterior de su cabeza contra la pared. Nací en Yalo, hace unos 80 años. Percy enarcó una ceja. No sabía cuánto tiempo era un año en Huehue, pero supuso que ese debería ser tiempo suficiente para que Mickey hubiera avanzado al menos una vez, pero no lo había hecho. Por supuesto que no. ¿Quién desperdiciaría recursos valiosos en prisioneros? Los guardianes, por otro lado. Mixcoatl es un nacido en naranja, pero ya había llegado a amarillo cuando nos acorraló, masacró a mi madre y a mi hermana delante de mí y me arrastró a este agujero de mierda. Lo siento mucho, Mickey. Mickey se rió entre dientes, pero sonó hueco. No soy idiota. Sabía que no era rival para él. Pero he oído que ahora está cerca de Green. A menos que lo intentara cuando lo hice, la brecha se ampliaría aún más y perdería mi oportunidad para siempre. Digan lo que digan, pero incluso arrojar mi vida a la cuneta valía la pena si podía asestarle un buen golpe en la cara a ese cabrón. ¿Acaso tú? Mickey levantó una ceja. Me refiero a que le diste un golpe. Lo hiciste. Esta novela se publica en una plataforma diferente. Apoya al autor original buscando la fuente oficial. No, dijo Mickey, apretando los puños que tenía libres. Jugó conmigo, me dio una puñalada horrible y luego, hizo que me enviaran aquí para que me desangrara. Y ya sabes el resto. Percy se quedó sin palabras. Pero no todo es tan malo. Dijo Mickey, mientras la piel de la base de su pico se erizaba ligeramente. Gracias a ti, puedo volver a intentarlo. Estaban en la arena, por última vez. Cualquiera que fuera el resultado del encuentro, Percy sabía que su aventura en Huehue estaba a punto de terminar. La horrible herida ahora se extendía hasta el pecho de Mickey, su carne apenas se mantenía unida por el par de brazos inferiores y todo el maná que podía ahorrar. Sus piernas temblaban. Incluso salir del largo pasillo había sido un desafío. Percy pensó que la puerta que tenían frente a ellos se había abierto, pero era difícil decirlo con seguridad debido a su visión borrosa. No fue hasta que el oponente de Mickey se paró a unos pocos metros de distancia que pudieron distinguir su expresión burlona. Su único consuelo fue que el zumbido en su cráneo les impedía escuchar los abucheos de la multitud. Percival. Pase lo que pase, quiero que sepas que fue agradable tener a alguien con quien hablar. No digas pase lo que pase. Tienes que acertar, ¿recuerdas? Mickey asintió. Ambos combatientes respiraron profundamente y permanecieron inmóviles durante un par de momentos.
Percy sintió que el poder fluía a través de sus canales de maná, aunque esta vez dolía. Por donde pasaba, los músculos se desgarraban y los huesos crujían, mientras la sangre brotaba de sus pechos como un río. Las brillantes líneas cian también se iluminaron en la piel de su oponente, mientras ambos bandos convocaban sus armas. Mickey apretó con fuerza las varas deformes en sus manos libres, una de las cuales amenazaba con desmoronarse. Mixcoac lo tuvo más fácil, adoptando tranquilamente una postura de batalla relajada, y solo se molestó en levantar una de sus 4 jabalinas para apuntarles a la garganta. Mickey se lanzó hacia adelante. No es que pudiera permitirse moverse mucho, pero esperar solo empeoraría las cosas. Las 2 varas se cerraron sobre el rostro de Mixcoac desde ambos lados como una pinza. Pero el ataque fue demasiado lento. Demasiado telegrafiado. Demasiado débil. Con un giro de su jabalina, el guardián cortó ambas varas por la mitad, pateando a Mickey directamente en el pecho. Se le rompieron varios huesos cuando su caja torácica se hundió. Percy sintió que una tos húmeda se les escapaba del pico cuando salieron volando hacia atrás, patinando y rodando, antes de deslizarse sobre la arena sucia durante una gran distancia. Afortunadamente, su núcleo no se había roto bajo el pie de Mixcoac, pero el maná seguía filtrándose por sus poros mientras Mickey luchaba por mantener la técnica. Al ver esto, el alcaide también permitió que las líneas brillantes se desvanecieran. Aparentemente, consideró innecesario hacer el esfuerzo. Así, Mickey había sido derrotado nuevamente, esta vez sin que Mixcoac tuviera que recurrir siquiera a la danza completa. Percy sintió que su alma se desenredaba de la de su anfitrión. Los parches improvisados que había creado apresuradamente con maná del alma se estaban deshaciendo rápidamente a medida que su conexión con Mickey se volvía más distante. Durante los últimos días, casi había olvidado lo precaria que era la condición de su alma. Como 2 jarrones rotos, unidos con saliva y deseos, era incluso más frágil que su forma física. La atadura a su cuerpo principal ya lo estaba tirando, tratando de sacarlo de huehue. No, así no. Mickey había vivido una vida de mierda, y había muerto de una manera aún peor. Percy estaría condenado si lo dejaba morir otra vez. Volvió a presionar su maná, apretando los parches, tratando de restablecer su conexión con Mickey, su conexión con el cuerpo maltrecho. Parecía funcionar. Los amargos pensamientos de su amigo lo invadieron una vez más, mientras apenas lograba abrir los ojos a tiempo para ver a Mixcoac cerniéndose sobre ellos. El pico del alcaide se movió, pero Percy no pudo registrar las palabras. Entonces el hombre levantó el pie y les dio un pisotón en la rodilla. Fuerte. Así, uno de los parches que Percy había arreglado con tanto esfuerzo se desvaneció al instante, y una parte del alma de Mickey se hizo añicos con él. No tenía sentido. Incluso si se aferraba a su vida que se desvanecía por un momento más, el final sería el mismo. No había forma de que Mickey pudiera defenderse. Entonces, Percy dejó de intentar aferrarse a su vida. En cambio, hizo algo más loco. No tenía su núcleo del alma con él, pero este seguía siendo su maná. Su cuerpo principal se lo había otorgado para que lo usara como quisiera. Estaba lleno de su voluntad. El joven dejó que muchos de los parches se dispersaran, ordenando que el maná se alineara. No quedaba mucho. Su cuerpo principal lo había recargado con algunas veces antes de enviarlo, pero la mayoría ya se había ido. Algunos habían sido absorbidos, tratando de reparar sus almas rotas. Muchos simplemente se habían filtrado o se habían ido. Tendrá que basta. Mixcoac era un grado superior a él, pero no lo vería venir. El tonto incluso había desactivado la danza. Percy controló el maná con todas sus fuerzas y lo recogió en una de sus manos inferiores, una de las 2 todavía impedía que sus órganos se derramaran por la herida. El joven había pasado incontables horas practicando este hechizo, pero no estaba contento con él. Tenía que ser más agudo. Mucho más agudo. Más duro también. Solo tendría una oportunidad y se negó a desperdiciarla. El guardián levantó el pie de nuevo, aplastando la otra rodilla. No importaba, ya estaba flácida. Percy ya había drenado todo el maná de la parte inferior del cuerpo, lo que permitió que la mitad del alma restante de Mickey se desmoronara. Entonces, Mixcoac pasó a los brazos. Afortunadamente, solo se molestó con los superiores, los que estaban tirados en la arena a sus costados, no los que Percy necesitaba. 2 segundos después, también estaban destrozados. Con un brillo salvaje en los ojos, el guardián levantó su jabalina, finalmente terminó de torturar a su presa. Apuntó la punta hacia su cuello, listo para terminar con esto. Era ahora o nunca. Percy reunió toda la fuerza que pudo y movió su mano hacia el pecho del guardián. Su movimiento era lento, muy lento. Mixcoac había reaccionado antes de que el joven soltara el maná.
El guardián apuñaló la garganta de Mickey con una jabalina, las otras tres se cruzaron en el camino del proyectil. Percy no estaba seguro de si el guardián podía verlo. Debería poder verlo, si estaba usando el sentido de maná. De cualquier manera, el movimiento de su mano había delatado la trayectoria de la daga. Pero no importaba. El bastardo debería haberlo esquivado. Lo último que vio Percy cuando su visión se volvió negra fueron los ojos vidriosos de Misquat mientras se desplomaba, más muerto que muerto. Felicitaciones. Has dominado un nuevo hechizo, regalo de despedida, crudo. El estado era algo extraño. No notificaba a nadie cuando identificaba su afinidad o linaje. De hecho, ni siquiera decía una palabra cuando su nivel avanzaba. Sin embargo, había una cosa de la que informaba activamente a su usuario. Dominando un nuevo hechizo. La gente de Remior no estaba segura de por qué funcionaba así. En su mayor parte, el estado era solo una herramienta de conveniencia, para ayudar a sus usuarios a realizar un seguimiento de su progreso. Aún así, eso no explicaba por qué los hechizos recibían un tratamiento especial. Una hipótesis ampliamente aceptada era que estaba destinado a guiar a los magos para perfeccionar su magia. Avisarles cuando alcanzaban un hito significativo podría ser una forma de hacerlo. Clasificar los hechizos en varios rangos podría ser otra. De cualquier manera, Percy había esperado toda su vida a que se anunciara su primer hechizo crudo. Debería haber estado extasiado de verlo finalmente suceder. Pero no lo estaba. De hecho, eso no le importaba en ese momento. Su mente estaba preocupada con algo más importante. Mickey. ¿Me escuchas? Lo logramos. Ese imbécil está muerto. Mickey. El tiempo que el joven pasó en Huehue había sido breve, pero inolvidable. A pesar de lo que había pensado al principio, incluso había ganado mucho. Dominar su primer hechizo, entender cómo sus clones de alma interactuaban con los cuerpos moribundos, aprender los fundamentos de la danza. Sin embargo, Percy con gusto renunciaría a todo eso para hablar con su amigo una última vez. Para decirle que habían matado al hombre que arruinó su vida. Para despedirse de él. Pero por desgracia. Su conexión se había cortado, su cuerpo principal ya lo estaba arrancando del cadáver maltratado. No. Debe haber algo más que pueda hacer. El joven buscó el alma del gladiador caído. No quedaba mucho. Solo algunos fragmentos al azar aquí y allá. Percy los envolvió con delicadeza, envolviéndolos y reuniéndolos como una bolsa. No podía establecer un vínculo con ellos en ese momento, y la última gota de maná del alma se había agotado en ese ataque. Su única opción era intentar llevarse los fragmentos de regreso a Remior con él. La cuerda que le ataba la espalda se tensó y el alma de Percy se estiró como una banda elástica. Sin embargo, los fragmentos de Mickey se negaban a moverse. Estaban clavados en su lugar, anclados a Huehue. Al igual que el alma de Percy pertenecía a Remior, la de Mickey pertenecía aquí. Por muy rota que estuviera, su mundo se negaba a dejarla ir. Percy sintió que algo se desgarraba, seguido de una oleada de pura agonía. Atrapado entre dos mundos, su propia alma no duraría mucho. Mierda. A este paso moriremos los dos. Por supuesto, su cuerpo principal probablemente estaría bien, a salvo como estaba, en la mansión de la casa Avelán. Dicho esto, perder permanentemente al clon no podía ser algo bueno. Al no ver ninguna manera de llevarse todos los pedazos, Percy aflojó su agarre sobre ellos, dejando que un par de los fragmentos más pequeños se deslizaran por los huecos. Los fragmentos moribundos se rompieron instantáneamente al dejar su abrazo. Su esperanza comenzaba a evaporarse cuando sintió que el resto de la pila se movía ligeramente. Estaba funcionando. Pero no era suficiente. Joder, lo siento Mickey. Percy dejó atrás algunos fragmentos más, hasta que solo quedaron un par, el alma de su amigo ahora era incluso más pequeña que la suya. Al menos, la apuesta pareció dar sus frutos, ya que el movimiento desesperado del joven inclinó la balanza a favor de Remior. El tirón persistente finalmente los desalojó a ambos del cadáver de 4 brazos, sumergiéndolos en un mar infinito de oscuridad. La presión sobre el mechón de Percy era inmensa, el alma de su amigo se sentía pesada en su agarre. Huehue podría haber perdido el tira y afloja, pero parecía que no estaba listo para dejar de tirar. ¿Vale la pena siquiera? El joven se sintió tentado a dejarlo ir. ¿Qué sentido tenía? Quedaba tan poco de Mickey que dudaba que pudiera salvarse. Pero se aferró a él. Incluso si las probabilidades eran pésimas, tenía que intentarlo. Le debía eso. Percy blandió la daga Xian contra el tronco. Solo logró tallar unos 2,5 centímetros en la madera vieja antes de que el artefacto de maná se rompiera. Se dejó caer sobre la hierba y apoyó la espalda contra el árbol, respirando con dificultad. Consideró volver a llenar su núcleo para intentarlo de nuevo,
pero ya estaba oscuro y había estado en ello todo el día. Tal vez debería reanudarlo al día siguiente. Hombre, extraña entrenar con el maná de mi alma. Usar su segundo núcleo no era tan divertido. Su grado inferior significaba que no podía practicar durante tanto tiempo antes de quedarse sin él. Además, su falta de afinidad hacía que los constructos fueran endebles y se rompieran con facilidad. Lamentablemente, el maná de su alma seguía siendo canalizado hacia sus heridas para mantenerlo estable. Al menos, muchas de las grietas más pequeñas ya se habían cerrado, mientras que el resto se había encogido significativamente. Solo el enorme cráter en su pecho parecía estar igual. O bueno, al menos él creía que así era. Si hubiera habido alguna mejora, era demasiado pequeña para notarla. A este ritmo, tardaría años en sanar por completo. ¿Cuánto tiempo hasta que ese clon esté listo? Habían pasado unas 3 semanas desde que había activado su habilidad. Por un lado, esto no era necesariamente algo malo. Significaba que el clon estaba siendo productivo en algún lugar. Aún así, lo dejó un poco lisiado hasta que regresó. Este cuento ha sido obtenido ilegalmente de Raw Roll. Si lo encuentras en Amazon, por favor, infórmanos. Él negó con la cabeza. Supongo que no debería impacientarme. Además, practicar con mi segundo núcleo es algo que tengo que hacer. Aunque no era muy útil en ese momento, sería un desperdicio descartarlo tan rápido. Especialmente después de todos los problemas que había tenido para repararlo. Se puso de pie y estaba a punto de dirigirse a su habitación, cuando sintió un tirón en el pecho. Miró hacia abajo, pero no había nada. Percy frunció el ceño y no ató los cabos hasta un par de minutos después. Recolectar activamente suficiente maná para la visión del alma le llevó un poco más de tiempo, pero lo logró. Normalmente, el hilo que lo vinculaba con su clon era invisible incluso con su vista aumentada. Sin embargo, podía ver claramente que su alma temblaba de inquietud mientras el cordón etéreo vibraba. La atracción en sí no era mucho más fuerte que hace apenas una hora. La atracción había ido aumentando de forma constante durante las últimas 3 semanas. Aún así, esta era la primera vez que sentía que la conexión temblaba, como si estuviera unida a un barco que navega en medio de una tormenta. Está sucediendo. Está volviendo. Percy estaba muy emocionado. Cerró los ojos, respiró profundamente unas cuantas veces y reunió algo de maná de alma con sus manos. Fue difícil, ya que sus heridas luchaban por drenarlo, pero persistió, con la esperanza de llenar su núcleo para cuando el clon regresara. Naturalmente, no tenía idea de cuánto tiempo le llevaría, o incluso en qué estado estaría el clon. Dicho esto, supuso que podría ser útil tener algo de maná de alma disponible, por si acaso. Resultó ser una buena idea. El clon no había regresado de inmediato. Percy tuvo que esperar unas horas, incluso después de rellenar el núcleo. Lamentablemente, tuvo que seguir meditando para conservar el maná. Debería simplemente dar por terminada la noche. Era tentador. Por lo que sabía, el clon podría no llegar hasta el día siguiente. Justo cuando estaba considerando seriamente ir a su habitación, sintió un poderoso impacto en su alma, una potente ola de vértigo que casi lo derriba. Al mismo tiempo, un aluvión de recuerdos invadió su mente, uno tras otro. Una extensión oscura, un mar de almas, una pelea por un cuerpo, una celda húmeda, una arena manchada de sangre, una danza antigua, una melodía sentida, una historia amarga, una victoria improbable, una muerte dolorosa. Había mucho que examinar, pero Percy lo dejó todo de lado y se concentró en lo que importaba. Mickey. Activando la visión del alma, luchó contra las náuseas para comprobar el estado de su amigo. Al acceder a su núcleo, brotó mucho más maná del alma de lo que pretendía. Solo un hilo fluyó hacia sus ojos, el resto se vertió en su pecho por sí solo, tratando de unir el nuevo trozo al resto de su alma. Pero Percy lo presionó de nuevo hacia su núcleo, reprimiendo los instintos de su cuerpo. Podría necesitar hasta la última gota para salvar a su amigo. Al examinar su pecho, encontró 3 entidades separadas en juego. Una era la parte principal de su alma, que todavía tenía un gran cráter alrededor de su esternón. Sin embargo, este agujero ya no estaba vacío. Dentro, había otra pieza, del tamaño de un pomelo, ya pegada a la sección más grande en algunos puntos. Finalmente, dentro de la bola que representaba a su clon, había una tercera alma, una extraña. No quedaba mucho y las piezas se estaban asimilando rápidamente. Mierda. Lo mataré si esto sigue así. En Huehue, los dos habían estado en equilibrio. Ambas almas estaban fragmentadas, aunque la de Percy tenía su habilidad para respaldarlo, mientras que la de Mickey tenía cantidad y la ventaja de jugar en casa. Ahora, sin embargo, estaban en el cuerpo de Percy, su alma estaba mucho más saludable y, en su mayor parte, intacta.
Con una ventaja abrumadora, el joven vio cómo su propia alma comía los últimos fragmentos de la de Mickey, lo que hizo que se encogiera a un ritmo alarmante. Necesito trasladarlo a otro lugar. Era más fácil decirlo que hacerlo. Percy ya había aprendido que las almas sanas tienden a rechazar a las demás. Lo que necesitaba era un cuerpo moribundo. Miró a su alrededor con la visión del alma todavía activa, aunque estaba solo en el jardín. Por favor. Tengo que encontrar a alguien. Rápido. Buscando cualquier idea que se le ocurriera, obligó a que más maná de alma entrara en sus ojos. Nunca había intentado esto antes, pero debería funcionar. Sus construcciones de alma podían atravesar paredes, así que tal vez él también pudiera ver a través de ellas, ¿verdad? Su suposición parecía acertada, ya que algunas volutas de plata se hicieron visibles desde algún lugar dentro de la mansión. Entonces se dio una palmada en la frente. Era una idea muy tonta. Podía escanear su casa todo lo que quisiera, pero ¿cuáles eran las probabilidades de que encontrara a alguien muriendo en ese momento? No había nadie en su lecho de muerte hasta donde él sabía. Por supuesto, no era muy cercano a ninguno de ellos, pero habría oído algo así. Además, incluso en el caso de que encontrara a uno, ¿qué les diría a los demás? Lo siento mucho. Sé que el tío Balin se está muriendo y que todos están hasta las rodillas en lágrimas, pero ¿puedo tomar prestado su cuerpo rápidamente para meter un alienígena adentro? Solo tomará un momento. Obviamente, encontrar un cuerpo humano para Mickey estaba fuera de cuestión. Volvió a examinar los alrededores e inspeccionó a los bichos que correteaban por el césped. Introducir el alma de su amigo en una oruga sería una decisión desastrosa, pero era lo único que se le ocurría. Al menos mejor que una planta. Y encontró algunos candidatos. Los campos de entrenamiento estaban repletos de hormigas, gusanos, mariquitas, mariposas, caracoles y todo tipo de otras opciones no tan buenas. No muchos de ellos estaban al borde de la muerte, pero eso se podía arreglar fácilmente. La pregunta era si él podría hacerlo mejor. 5 minutos después, Percy notó que se le estaba acabando el tiempo. El alma de Mickey se estaba disolviendo en la suya, como un cubito de hielo arrojado a una taza de té. El cuerpo más grande que había encontrado era el de una mantis religiosa. Estaba sana, así que herirla lo suficiente sería un poco complicado, pero parecía su mejor opción en ese momento. Estaba a punto de intentarlo, cuando un golpe de inspiración lo llevó a echar una última mirada al árbol. Allí. Una tenue brisna de plata titilaba en algún lugar sobre su copa desnuda. Era débil, pero el joven tuvo la corazonada de que valía la pena investigar. Trepar fue un desafío considerando su terrible dolor de cabeza y la falta de apoyo en el tronco, pero finalmente lo logró, después de una o dos vergonzosas caídas. Al llegar a la cima, vio un viejo nido de pájaro. Estaba abandonado. Su dueño había muerto o se había olvidado de él. Aún así, no estaba vacío. Percy contó 6 huevos, 5 de ellos ya muertos. De hecho, 3 de ellos ya estaban agrietados y huecos. Pero el último aún no había desaparecido por completo. Suficientemente bueno. Percy no sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le había llevado mucho tiempo descubrir cómo crear ese clon en primer lugar. Llevar el alma de Mickey de regreso a Remior también había sido una casualidad. Aún así, tenía que intentarlo. Volviendo a remover su linaje, se saltó todo el procedimiento. No tenía tiempo para crecer lentamente y crear un clon adecuado. Afortunadamente, no lo necesitaba. El último acababa de regresar, por lo que la bola del tamaño de una toronja estaba unida de forma vaga a su entorno. La garra fantasmal se abalanzó sobre ella con avidez, arrancándola violentamente del resto, retorciendo su alma y, lo más importante, la de Mickey en una sola antes de salir disparada de su pecho nuevamente. Esta vez, Percy estaba preparado para ello, ya que había inclinado el esternón justo por encima del huevo. Con el último rastro de lucidez, cayó hacia atrás, sin querer aplastar el nido bajo su cuerpo mientras se desmayaba. No sabía si lo había logrado o cuáles serían las repercusiones de su imprudente movimiento, pero había hecho lo mejor que pudo. Felicitaciones. Has dominado un nuevo hechizo, arte secreto, familiar, crudo. Percy abrió los ojos y un destello lo cegó. Pronto se apagó y se convirtió en una mezcla de colores, pero aún demasiado borrosa para distinguir mucho. El blanco roto de la pared de su dormitorio era lo que predominaba, aunque había algo más a su lado. Parecía la silueta de una persona. O tal vez solo un mueble. Le pareció oírles decir algo, pero el sonido era amortiguado, como si estuvieran bajo el agua. El vendedor de muebles lo intentó unas cuantas veces más, con algunas pequeñas modificaciones, pero Percy seguía sin entenderlas. Pronto se dieron por vencidos y desaparecieron de su vista. Sus ojos se cerraron de nuevo.
Una vez más, se enfrentó a lo que pensó que era su muro, esta vez con dos siluetas que lo rodeaban. Hicieron más ruidos, el primero gorjeó con un tono más alto que el segundo. Percy intentó moverse, pero no pudo ni siquiera mover los dedos. Las siluetas no dejaban de hablarle, al menos eso suponía él. Sin embargo, no podía distinguirlas del zumbido. Cansado como estaba, quería volver a quedarse dormido, aunque se obligó a mantenerse despierto. Una de las manchas se movió y se agrandó ante sus ojos. Le tiraron de la barbilla y el contacto le provocó un hormigueo como si le hubieran clavado agujas antes de abrirle la boca. Entonces, algo suave y tibio le bajó por la garganta. Le dejó un regusto parecido al de la sopa de pollo, pero atenuado como el resto de sus sentidos. Se detuvo al cabo de un rato, cuando lo soltaron. Los dos se quedaron con él, charlando de vez en cuando. Tardó un rato, pero se dio cuenta de que las figuras se habían vuelto un poco más definidas en algún momento. Cerca de la parte superior. La reconoció. Era ella. Elaine. Percy intentó murmurar su nombre, pero ni siquiera podía abrir la boca sin ayuda. ¿Y en cuanto a la otra imagen borrosa? Bueno, los únicos candidatos serían Gawain o Archibald, aunque no estaba seguro de quiénes. ¿Qué pasó? Hurgando en sus recuerdos, trató de recordar cómo había acabado en ese estado. Recordó el entrenamiento. Mucho entrenamiento. Practicar con su maná puro no había sido muy agradable, pero era todo lo que había podido hacer mientras esperaba algo. Bien, el clon. Estaba en el jardín cuando regresó y luego. Dolor. Náuseas. Pánico. Frustración. Desesperación. El clon trajo algo consigo. Algo importante. No algo. Alguien. Intentó ayudarlos. Percy recordó haber buscado algo a su alrededor. Un recipiente donde colocarlos. Para colocar a Mickey. Bien. Mickey. Un gladiador. Un maestro. Su maestro. Su amigo. No pudo encontrar un cuerpo adecuado, hasta que lo hizo. Percy trepó a un árbol y luego. El huevo. Si ve este artículo en Amazon, sepa que ha sido robado. Denuncie la infracción. Los recuerdos lo hicieron recobrar la sobriedad. Su visión seguía borrosa, pero ahora entendía. Recordaba. Una vez más, intentó hablar, pero su boca se negaba a moverse. Obligó a su cuerpo a moverse. Cualquier parte de él. Necesitaba llamar la atención de Elaine. Preguntarle qué le había pasado a Mickey. Su dedo tembló. Pronto, las siluetas también se movieron. Debieron haberlo notado. Percy, ¿de acuerdo? Esta vez, captó un par de palabras. No fue mucho, pero fue un comienzo. Luego, sintió que las fuerzas lo abandonaban nuevamente. No. Tengo que decírselo primero. Hablar parecía imposible. Su boca no se abría. Percy se tomó su tiempo para darle forma. Expulsar el aire de sus pulmones no era mucho más fácil. No podía pronunciar muchas palabras, así que tuvo que elegirlas con cuidado. Solo dos. Tendrían que bastar. Cuidado, huevo. Solo después de estar seguro de haber visto a Elaine asentir se permitió desmayarse nuevamente. Tuvieron que pasar varias sesiones más hasta que pudo comunicarse correctamente con su primo y su abuelo. Parecían aliviados de que se hubiera despertado, pero también bastante enojados con él. Percy no los culpó. Había hecho un gran esfuerzo para aprender a usar su linaje de manera segura, pero había tirado todo por la ventana al activarlo por segunda vez, sin siquiera dejar que su alma se recuperara primero. En este momento, ni siquiera podía examinarlo, ya que no podía recolectar ni una pizca de maná del alma. Pero eso probablemente fue lo mejor. Había estado inconsciente durante la friolera de 3 semanas esta vez, y todavía estaba postrado en cama ahora, después de despertarse. Aún así, les contó a sus familiares sobre su estadía en Huehue, sobre las circunstancias que lo llevaron a hacer algo tan imprudente. De hecho, él y el calvo incluso pusieron a Elaine al tanto de su segundo núcleo, ya que no veían muchas razones para ocultárselo. ¿Está bien el huevo?, preguntó. Boldy le hizo un gesto a su nieta para que trajera algo, antes de hablar. Percy. Te encontré inconsciente frente a un nido de pájaros. Naturalmente, supuse que esos huevos eran importantes para ti, incluso antes de que nos lo dijeras. Su primo caminó hacia un rincón de la habitación, recogió un objeto pequeño y luego regresó. Sobre sus manos descansaba un nido hecho de ramas secas, lleno de huevos rotos y cáscaras desechadas, y algo más. Había una criatura diminuta durmiendo profundamente en el medio del nido. Un polluelo negro lo suficientemente pequeño como para caber en la palma de su mano.
Este pequeño nació un par de días después de que te desmayaras. Lo cuidamos desde entonces. El resto lo guardamos por si acaso, explicó. Percy asintió y recogió suavemente el pájaro. ¿Fue esto un error? No sabía si quedaba algo de su amigo en la criatura. Incluso si Mickey estuviera allí, ¿apreciaría que lo metieran dentro de una criatura recién nacida en un mundo lejano? No importa, Percy negó con la cabeza. No era momento de lamentarse. Lo hecho estaba. Su prioridad en ese momento era asegurarse de que sobreviviera. El resto lo resolvería más tarde. No parece que esté en muy buenas condiciones, dijo.